Primera definición de la palabra amor. La definición sencillita, la simple, para que se la aprendan. Querer el bien del otro, no más. Así la define Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? ¿Se acuerdan que decíamos que hay 4 autores muy importantes que vamos a leer? ¿Cuáles son? El primero, San Juan Pablo II. El segundo, Santo Tomás. Tercero, Fulton Sheen y Christopher West. Que eso, muy bien, excelente, están muy bien. Entonces, el mandamiento del amor, ¿qué es? El mandamiento que el Señor nos regaló, que es donde se resumen los mandamientos, dice Jesús, que es amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo. De eso vamos a hablar, pero entonces vamos a definir el amor, porque el amor es, así como se ve muy simple, también puede ser muy complicado. Entonces lo que vamos a más o menos hablar aquí. Definición simple esa, para que se la tengan guardada, porque la vamos a desarrollar muchísimo. Buscar o querer el bien del otro. Muy bien. Santo Tomás de Aquino dice que existen 2 dimensiones del amor. Existen 2 dimensiones del amor. Ojo pues con esto, que no se me enreden. Existe una dimensión objetiva y otra subjetiva. Se los voy a explicar difícil, después le pongo un ejemplo que ya lo hace fácil. La dimensión objetiva y la subjetiva. Entonces, la objetiva tiene que ver con el objeto del amor. Es decir, eso que se ama. Con el qué, mejor dicho. Si usted puede colocar aquí objetiva y abajo qué, ya es fácil. Coloque abajo qué, o sea, qué es lo que se está amando, ¿cierto? Por ejemplo, no es lo mismo que yo ame un helado, a que yo ame un paisaje, a que yo ame una persona, ¿cierto? Lógico. ¿Por qué? Pues porque en el helado yo amo el placer que me da comerme ese helado, en el paisaje amo la belleza de ese paisaje, en una persona ya eso es una cosa mucho más profunda. Entonces, es objetivo, ¿por qué? Porque significa el tipo de amor que se tiene. El tipo de amor mío hacia el helado es distinto al tipo de amor mío hacia una persona, ¿cierto? Hoy estamos en una cultura que no diferencia eso, ¿cierto? Entonces aman las cosas y usan a las personas, por ejemplo. ¿Vamos bien ahí? ¿Nadie perdido? Muy bien. Entonces eso es importante, eso significa el tipo de amor, esa parte es objetiva. ¿Qué tipo de amor estoy usando? Hay unos amores que son mejores que otros, ¿cierto? Obviamente es mucho mejor el amor que yo siento por una persona a el amor que yo siento por un helado, ¿cierto? Clarísimo. Ahora viene la parte subjetiva. La parte subjetiva tiene que ver con el sujeto que ama. Entonces eso, ¿el amor es qué? El amor es especialmente producido por la voluntad. Lo que decíamos ahorita, la definición de amor. Querer el bien del otro. ¿Con qué facultad yo quiero? Con la voluntad, ¿cierto? De hecho, querer se queda corto porque querer es nada más como una intención. Lo que Santo Tomás podría decir más bien ahí es causar. Porque él dice que nuestra voluntad en el amor es causa eficiente. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso, de causa eficiente? Entonces, en ese caso, nuestro amor es la causa eficiente, nuestra voluntad es la causa eficiente del amor. O sea, yo produzco amor, por así decirlo. ¿Cierto? Yo estoy haciendo amor, por así decirlo. Pero es que cuando dicen no sé si han visto que yo he escuchado en predicaciones cuando dicen, hombre, que cuando las personas tienen relaciones sexuales no deberían decir que hacen el amor. ¿Por qué? Porque ya Dios hizo el amor, ya Dios creó el amor. Es cierto que ya Dios creó el amor y nosotros no amaríamos si no fuera porque participamos en el amor de Dios, pero nosotros sí causamos el amor, es decir, nosotros sí somos la causa eficiente del amor. Es decir, Dios nos da ese regalo, pero Dios es causa eficiente de nosotros y Dios permite que nosotros causemos el amor hacia las otras personas. Eso suena un poquito enredado, vamos a explicarlo. Es como el papá que causó al hijo, ¿cierto? O sea, el hijo es una persona aparte y el papá le enseñó o le dio el regalo de amar al hijo. Entonces eso es importante porque quien produce el amor no es Dios y nosotros como que somos instrumento, por así decirlo, o Dios ama por nosotros, sino que es que nosotros somos lo que lo producimos. Es decir, es como si yo cogiera un fuego, cogiera por ejemplo un fósforo y yo quisiera prender un fuego. Ese fuego no se prende si Dios no te da la gracia, o sea, Dios pone la chispa, pero tú haces el acto con tu voluntad. O sea, tu voluntad es la que ama, la que produce el amor. ¿Por qué eso es importante? Porque es que entonces eso es una cosa de nosotros. Nosotros podemos decirle que sí o decirle que no. Depende de nosotros. Nosotros le abrimos la puerta, por así decirlo, a Dios para que podamos amar. Entonces, la parte subjetiva depende de nosotros. Depende entonces de la intensidad con que se ame. Coloquen esa palabra que es importante. Intensidad. Ya lo vamos a ir aterrizando, no se preocupen. Entonces, una es
qué es lo que se ama y otra es cuánto se ama. Les voy a poner un ejemplo. Santo Tomás dice, para, cierto, cierto, la objetiva es qué se está amando, cierto. Yo amo esta silla, por ejemplo, o yo amo a una persona, es objetivo. Y la subjetiva es yo cuánto amo, cierto. Hay personas, por ejemplo, que pueden amar más a la silla que a la persona, cierto, estaría mal. Exacto, la intensidad. O sea, subjetiva no es el quién ama, sino cuánto ama. Exacto, o sea, depende de quién ama, pero es subjetiva en el sentido de que es cuánto. Les pongo el ejemplo que es muy fácil. Ojo pues, ya con esto lo aterrizamos y se va a hacer súper sencillo, no se preocupen. Esto lo va a hacer fácil. Santo Tomás dice, por ejemplo, Santo Tomás dice que Dios ama, se podría decir que Dios ama mejor a las personas más santas. Dios ama, incluso se podría decir que más, a las personas que son más buenas. Y ama como menos o con un menor amor a las personas que son malas. Eso es escandaloso. Eso lo dice Santo Tomás, no lo digo yo. Pero, ojo pues, pero Dios ama con un amor más intenso a las personas que son malas que a las buenas. ¿Por qué? Porque la parte objetiva depende del objeto que se ama. Incluso él dice, él ama con un mejor amor a los ángeles. O sea, en cierta forma Dios ama más a los ángeles que a nosotros. ¿Por qué? Porque los ángeles tienen de una naturaleza mayor a la nuestra. Entonces, la calidad de ese amor en la parte objetiva tiene que ver con que eso que se ame sea de mayor dignidad. Entonces, tiene mayor dignidad mi amor, lo que decíamos, por una persona que por un helado. De la misma forma, tiene mayor dignidad el amor hacia los ángeles o hacia unas personas santas que hacia una persona mala o hacia un perro. Dios ama a una persona más que a un perro. ¿Me hago entender? Pero al mismo tiempo Dios ama con mayor intensidad, o sea, es la parte, por así decirlo, subjetiva, con mayor intensidad a las personas malas. Incluso nos ama con mayor intensidad a todos nosotros que a los ángeles. ¿Por qué? Porque por nosotros se entregó en la cruz, ¿cierto? Es decir, Dios deja las 99 ovejas y va por esa ovejita que está perdida, ¿cierto? Eso demuestra mayor intensidad. ¿Me hago entender? ¿Vieron que el ejemplo lo hace un poquito más fácil? Eso es muy importante entenderlo porque eso te organiza muchísimo, tanto como el entendimiento, pero también tus afectos. Porque esto significa que hay amores de mayor dignidad que otros. Pero también yo estoy a veces llamado a amar con mayor intensidad a otras personas. Por ejemplo, dice Santo Tomás. Epa, buenísimo, exactamente. Exactamente. Ama a tus enemigos y a los que te odian, porque si amas solamente a los que te aman, ¿qué mérito tienes? ¿Se acuerdan? Significa entonces lo que Santo Tomás dice es más santo, más meritorio que ames a los enemigos tuyos, a los que te odian, ¿cierto? Pero, ojo pues, es de mayor calidad que el amor que tú sientes por un enemigo. ¿Cierto? Sin embargo, la intensidad debe sentirse, o sea, tu santidad se muestra en la intensidad que tienes por los que están más lejos. Entonces él pone un ejemplo de una fogata. Una fogata. Entonces él dice, a ver, tú sabes que esa fogata está muy encendida si desde lejos la sientes, dice él. Tú sabes que una fogata tiene mucha fuerza, o sea, está prendidísima si la sientes, el calor lo sientes desde muy lejos, ¿cierto? Pero también sabes de su calidad si estás muy cerquita y la puedes probar. Por ejemplo, quemaste un masmelo en ella, una cosa así. ¿Me hago entender con eso? Entonces él dice, tú conoces la calidad de esa fogata, o sea, de ese amor tuyo por cómo tratas a tus amigos, pero tú conoces la santidad de tu amor por cómo los que están muy lejos de ti la sienten, o sea, tus enemigos. ¿Me hago entender? Eso es muy importante, listo, grábense eso. Esa es la primera parte del amor. Entonces, cuando decimos la parte objetiva, o sea, ¿a quién se ama? Eso es los tipos de amor que existen. Entonces hay tipos de amores que son más altos que otros. ¿Vamos bien ahí? No, ya dejamos la parte entre lo subjetivo y lo objetivo, ya hicimos la distinción. Ahora vamos a explicar la parte objetiva. O sea, los tipos de amor, ¿el qué? ¿Cierto? Entonces el amor hacia una persona, pero entonces también depende qué tipo de persona. El amor hacia la esposa es distinto al amor hacia un amigo, o es distinto al amor a mi hermano, o a mi papá, o a mi mamá. ¿Me hago entender? Eso es lo que vamos a definir. Los tipos de amores que existen. Es decir, esos amores objetivos. Porque hay unos que son de mayor calidad que otros. ¿Amén? ¿Quién está enredado? ¿Vamos bien todos? Ustedes son muy inteligentes, muy bien. Excelente.
Muy bien, ¿quién como Dios? Entonces, pues, ahora sí voy a coger marcadores y les voy a hacer, hay 4 tipos de amores especialmente. Más adelante vamos a hablar de otros, pero en principio les voy a explicar 4 tipos de amores. ¿Listo? Sí, ya estamos en el objetivo. Exacto. El objetivo determina la especie de amor que estamos utilizando, ¿cierto? Entonces, mi amor hacia una silla tiene un nombre. Mi amor hacia, ¿cierto? Mi mamá tiene un nombre. Mi amor hacia un amigo tiene un nombre distinto. Entonces, lo que vamos a hacer es nombrar esos amores, porque hay unos amores que son mayores que otros. ¿Listo? Clarísimo. Ya estamos en los objetivos, en las especies de amor que existen. Porque cuando uno hace esa distinción entre especies de amor, o sea, diferencias, uno ordena muchísimo el corazón. Porque es que muchas veces lo que uno tiene es una distorsión entre esos amores. Y uno tiene amores desordenados hacia personas, o por ejemplo, cuando a ti te hizo falta, por ejemplo, un amor familiar, estás buscando en otro, en un amigo o en una pareja, el amor que te hizo falta, que era distinto. Entonces, si el amor es de otra naturaleza, ¿tú cómo lo vas a llenar en un amor que es distinto? ¿Me hago entender? Por ejemplo, me hizo falta el amor de mi mamá y yo lo busco en una novia, por ejemplo. ¿Cierto? Son amores distintos. Por tanto, ahí va a haber un problema. Entonces, es muy importante ordenarlos. Amén. Listo, hay 4 especialmente que me parecen importantes. Tienen nombres raros, pero después los explicamos. Acá, ¿cuál va? ¿Esto qué? Y acá va. De pronto han escuchado esas 4 palabras, ¿cierto? Si de pronto les parecen raras, de pronto ya las han escuchado. Por lo general, uno escucha mucho estas 3. Esta casi nunca, ¿cierto? Vamos a explicarlas. ¿Sí la ven? Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Empecemos por estos 2 que me parecen como los más importantes de analizar. Eros y agape. ¿Cierto? ¿Qué sucede? Que este amor eros lo han dañado muchísimo en el mundo hoy, pero horrible. Porque lo han tergiversado, lo han distorsionado. No es lo que hoy significa comúnmente. Es muy distinto, ¿cierto? Por lo menos Santo Tomás y la teología católica lo define como amor concupiscente. ¿Han escuchado esa palabra? Concupiscente. Que tenga ese nombre de concupiscente no significa que sea malo. De hecho, es un amor bueno. Lo que pasa es que es un amor un poquito medio egoísta. ¿Por qué es concupiscente? Porque, ¿se acuerdan lo que hablábamos de la concupiscencia? Cuando hablamos del pecado, ustedes ya saben qué significa la concupiscencia. La concupiscencia especialmente es un vacío. Es un vacío que nosotros tenemos. Y ese vacío es por el efecto de nuestro pecado, o sea, tiene que ver con nuestra enfermedad. Y entonces ese vacío nos llama a nosotros a desear ser completos, ser unidos, a buscar a alguien que sane esa enfermedad, ¿cierto? Es decir, si usted está con gripa, esa gripa lo mueve a usted a buscar pastilla o lo que sea para sanarse. ¿Me hago entender? Entonces es concupiscente en el sentido de que busca un poquito el bien para sí mismo, pero no significa que no sea amor, ¿cierto? Es importante, no significa que no sea amor. También se le llama de esta forma, amor posesivo. Esa palabra me parece la propia. Amor posesivo, o sea, es un amor que busca poseer. Entonces, cuando uno ya lo entiende así, uno entiende por qué el mundo le llama de la forma que le llama, ¿cierto? Es famoso y en todas partes hablan de lo erótico. Es un amor que tiene que ver con la posesión. Entonces es un llamado a la unidad, a la intimidad si se quiere. El tema es que no tiene nada que ver propiamente, o sea, directamente no es que tenga nada que ver con la sexualidad. Es que es un amor que es posesivo. Entonces la gente, distorsionando este amor, pues lo han querido asociar con la parte sexual, ¿cierto? Y ahí lo acabaron. Pero entonces, y por ejemplo, Benedicto XVI, en una encíclica que se llama Deus Caritas Est, ¿alguien la ha leído? En Deus Caritas Est, al principio, la encíclica tiene 2 partes. Una es la definición de amor y la otra es el amor en la iglesia. La parte de definición del amor es muy bonita, léanla, se las recomiendo. Y él ahí arranca haciendo la distinción entre eros y ágape. Porque hay como una pelea entre esas dos. Porque entonces, si esta es amor concupiscente, ágape es amor benevolente.
benevolente. Entonces, si este es amor posesivo, este de acá es amor oblativo. ¿A qué suena eso de oblativo? ¿Ah? Muy bien, entrega, muy bien. O sea, la oblación es como una entrega, ¿cierto? Por otra persona, buscar el bien de la otra persona. ¿Se acuerdan lo que decíamos, la primera definición de amor que usamos? Acuérdense. ¿Cuál era? La de Santo Tomás. Querer el bien del otro, muy bien. Eso tiene que ver con una palabra clave aquí, caridad. ¿Cierto? Y acá podemos colocar unidad. Uno es amor de unidad y el otro es amor de caridad. Los dos se necesitan, dice Benedicto XVI. Los dos no pueden estar solos, se necesitan al mismo tiempo. Es como una unidad que se construye entre los dos. Hay un libro que se llama Amor y Responsabilidad. ¿Saben quién lo escribió? San Juan Pablo II. ¿Alguien lo ha leído aquí? No se lo recomiendo, es horrible. Es muy hermoso, pero es otro ladrillazo. Amor y Responsabilidad. Sí se lo recomiendo, sí se lo recomiendo. Amor y Responsabilidad, de San Juan Pablo II. Él ahí arranca haciendo, en una parte, se dedica a hacer las definiciones de amor. Y entonces él arranca por el amor concupiscente, que es el amor eros, y luego pasa al benevolente. Y ahí va pasando por varios amores. Él tiene muchas explicaciones de este amor, y Juan Pablo II al final lo que dice es, el problema no es este amor, sino que este amor solo sí es un problema. O sea, si nosotros nada más tenemos un amor que es concupiscente y nos olvidamos de esto, ahí sí la embarramos. Pero no es que esto sea malo, eso es importante, no es que sea malo. Entonces hay ciertas características que tiene que son particulares. Yo anoté aquí algunas, que se las voy a colocar aquí al lado, es que me voy a acabar ese mar... ¿Cierto? Vamos a hacer una cosa así. Muy bien, quedó perfecto eso. Entonces, ¿qué busca? O sea, características. Este busca el propio provecho, ¿cierto? Coloquemos provecho y ya ustedes entienden. El propio provecho, ¿cierto? Se le llama también, y ojo que esto es importantísimo, esta es la especial característica del amor eros. Se le llama amor ascendente. Esa parte es hermosa, ya les voy a explicar. Sí, tiene dos características, que busca el propio provecho, que es amor ascendente, ¿cierto? Esta es la primera característica, esta es la segunda, y la tercera la voy a colocar aquí, perdón por el desorden. Busca la intimidad, que eso ya lo dijimos. Incluso Benedicto XVI define el amor eros, en Deus Caritas Est, como fascinación por la promesa de felicidad eterna. Benedicto XVI lo define como fascinación por la promesa de felicidad eterna. Eso es muy bonito, porque tiene que ver, especialmente esta palabra de amor ascendente, es especial. Él dice que es la principal característica de nuestro amor hacia Dios. El amor eros. O sea, el principal amor que nosotros sentimos por Dios es amor eros. ¿Cierto? ¿Se acuerdan eso de qué importante es amar? ¿Y qué responde el Señor? Dejarse amar. ¿Qué significa? Que es algo especialmente que nosotros recibimos. O sea, es normal, no tiene nada de malo que nosotros amemos a Dios por nuestro propio provecho. ¿Me hago entender? Que nosotros amemos a Dios por el deseo de sentirnos amados por Él. ¿Se acuerdan todo lo que hemos dicho de los deseos naturales? Que tienen que descansar. Este es el amor que tiene que ver con los deseos naturales, que tienen que descansar en Dios. Este es el amor que tiene que ver con todo eso. Incluso Benedicto XVI dice, lo que busca este amor es que nosotros pregustemos el cielo. Pregustemos el cielo. Es pregustar la eterna beatitud, le llama él. Entonces, ¿por qué es ascendente? Porque es nuestro amor hacia arriba, hacia Dios. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Ustedes han leído, por ejemplo, ¿saben qué es la escalera de Jacob? ¿Han escuchado eso? En el Antiguo Testamento. Que Jacob tuvo un sueño, ¿cierto? Y de su almohada nacía como una escalera. Y él veía que en esa escalera bajaban y subían ángeles, como trayendo gracias del cielo. ¿Se acuerdan de eso? Benedicto XVI dice que los padres de la iglesia han asociado esa escalera de subida al cielo con el amor ascendente nuestro hacia Dios. Con el amor eros. Es el amor que nosotros sentimos por Dios.
Nuestro deseo principal con Dios es unirnos a Él. Es tener intimidad con Dios. Es el amor que Dios espera que nosotros sintamos, no tiene nada de malo. Es necesario que sintamos ese amor por Dios. Muy bien, hasta ahí claro. Pero dice Benedicto XVI que ese amor tiene que ser purificado. Necesita ascesis. Necesita purificarse. Y la forma para purificarse es esta. Tiene que tener caridad. Tiene que de todos modos buscar el bien. ¿Nosotros podemos tener caridad con Dios? Pues sí. ¿En qué sentido? ¿En qué? Dime. Exactamente. Para que sea puro, para que se purifique. O sea, el agape tiene que purificar el amor eros, obligatoriamente. El amor oblativo, cierto, tiene que purificar al amor posesivo. Esa palabra de benevolente es hermosa. Porque lo que decíamos ahorita, busca el bien. Benevolencia es eso, buscar el bien. Algunas personas han confundido el amor benevolente con la amistad. Ahorita vamos a explicar por qué no. O sea, el amor benevolente es el principio de una amistad, pero hay una característica que se necesita para que haya amistad. Y bueno, ahorita la explicamos. Entonces, características del amor agape. Pues la primera, que es eso, que busca la caridad, que es esta, ¿cierto? Esa es la número 1. Vamos a colocar, perdónenme el desorden. La número 2 es que es amor descendente. Ay, Dios, no ocupo. ¿Ah? Claro, entonces es el amor propio especialmente de Dios hacia nosotros. ¿Cierto? El amor que desciende de Dios hacia nosotros. Dios te pague. Entonces, pero eso no significa que no sea también, por ejemplo, el amor que nosotros sentimos hacia los demás. En cierta forma también es descendente. Pues que la imagen es fea, como que una persona, por ejemplo, ayudando a una persona pobre, entonces como que descendente porque está bajando hacia la otra. Pero lo más fácil para uno explicar ese amor descendente, Jesús, ¿qué hizo él? Él descendió, se encarnó, ¿cierto? Se anonadó a sí mismo y se encarnó, o sea, asumió nuestra naturaleza. Eso significa puro amor descendente, puro amor de caridad, ¿cierto? Busca el bien del otro. Es la caridad, es el amor desinteresado. Y muchas veces el amor necesita o exige la renuncia. Buscar el bien de la persona incluso por encima del mío. Muy bien. Y por tanto, la tercera parte, cuando uno dice oblativo, uno habla de entrega. Ya eso no ocupo, lo voy a colocar así. Entrega. Después borro y organizo. Pero ustedes ya más o menos tienen la idea. Es que en computador estaba más bonito. Tercera característica, la entrega. ¿Cierto? Ahora, esa entrega no es la misma, por ejemplo, aún que la entrega en un matrimonio, que esa es completa, o sea, ya eso es unidad. Pero uno sí tiene entrega, por ejemplo, en el sentido de que uno se entrega a servir a alguien, ¿cierto? Uno se entrega a ayudar a una persona, ¿cierto? El amor, por ejemplo, de una religiosa que está atendiendo a un enfermo, eso es pura caridad, ¿cierto? La Madre Teresa, esa mujer era caridad ardiente. Muy bien, ahora vamos a este. Estorgé, ¿alguien tiene idea qué amor es ese? Nada, graves. Muy bien. Este es el amor familiar. S-T-O-R-G-E con tilde en la E. Estorqué. Es el amor familiar. También se le llama afecto. Aunque no sé por qué a mí no me gusta mucho esa palabra, pero pongámosla. Hay un escritor que se llama C.S. Lewis, el que escribió Narnia. Él es medio protestantico. Le faltó esto para convertirse a católico, pero tenía muchas cosas de los católicos. Es el protestante más católico que ha habido, yo creo. Él tiene varios libros pues muy buenos. De pronto ustedes han escuchado el de Cartas del Diablo a su sobrino, que es muy bueno. Tiene un par de detallitos ahí medio raros, pero en general es buenísimo. Y tiene un libro que se llama Los Cuatro Amores. Se lo recomiendo, es muy bueno. Y él define estos cuatro amores. Y él es de las pocas personas que yo he visto que se ha como esforzado mucho en sobre todo trabajarle este tema del amor familiar. O sea, casi no se habla de él, de ese amor. Porque es que ese amor es rarito. Porque es muy distinto, por ejemplo, el amor que yo siento por mi mamá, que el amor que yo siento por mi papá, al amor que yo siento por mis hermanos
a si yo tuviera hijos, el amor que sintiera por mis hijos. ¿Me hago entender? Y él como que los mete todos dentro del amor familiar. ¿Por qué? Porque él dice que el amor familiar tiene unas características muy especiales. Entonces él le llama afecto. Entonces vamos a hablar de las características de ese amor. Es súper importante. Porque muchas veces uno puede empezar a tener amor familiar por personas que no son familiares, ¿cierto? Entonces cuando tú le dices a un amigo, tú más que un amigo eres un hermano, una cosa así, ¿cierto? Ya en cierta forma puede trascender a un amor mucho más familiar, un amor que antes era simplemente amistad. ¿Me hago entender? ¿Quién como Dios? Entonces, características. Esta palabra es clave. Número 1. Siempre. Esta es la única que solamente aplica para la familia. Es un amor que no es elegido, que tú no lo eliges. Entonces eso de siempre es que desde siempre ha estado, ¿cierto? Tú no te acuerdas la primera vez que te hiciste amigo de tu hermano, de tu hermana, de tus papás, pues que los has tenido desde que naciste, les estás viendo a ellos. ¿Me hago entender? Desde siempre han estado. Siempre han estado ahí. Tú no los eliges, eso es importante, tú no eliges ese amor. Es un amor que te llegó, o sea, es una gracia. A diferencia, por ejemplo, de la amistad o del amor de una relación, tú disciernes con tiempo, piensas y luego dices, bueno, sí, ¿cierto? En este caso tú no tuviste opción. O sea, te los mandaron, ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? Por un desamor tú podrías alejarte, pero son tus hermanos. Y no hay nada que les quite que no sean hermanos tuyos, no hay nada que les quite que sean papás tuyos, etc. O sea, son por sangre. ¿Listo? Número 1. Número 2. Es un amor muy privado. Entonces expliquemos eso también. ¿Qué significa? Significa que es un amor muy íntimo, ¿cierto? Entonces es un amor que es especialmente doméstico, se le puede llamar. Es muy doméstico, o sea, es un amor que por lo general es amor de casa, pues ya no tengo que hacer planes nunca con ellos porque siempre me veo con ellos, ¿cierto? Siempre tú vas a volver a casa y ahí los tienes. O sea, un amor siempre muy privado, muy íntimo. Es el amor doméstico. Entonces, eso da para una característica, otra, que para mí es súper importante, que es la confianza. Entonces, ¿qué pasa? Que como es tan privado, es tan doméstico y es tan común, es el propio amor en el que uno no tiene casi como reglas, ¿cierto? Es decir, si tú te vas a ver con personas, tú te arreglas, te peinas, con esto no, tú andas en pijama, desordenado, así, pues, y estás todo el tiempo con ellos. Es un amor de mucha confianza, o sea, que va perdiendo muchas reglas. El problema es, y ahí está el peligro de eso, que puede haber un exceso de no reglas, ¿cierto? Y entonces, obviamente, por ejemplo, en la casa, es un amor que hay que saber cuidar y cultivar, ese amor familiar. Porque es un amor en el que siempre hay risas, en el que la gente, por ejemplo, puede hacer como chistes que a cualquier otra persona le podrían ofender y de pronto en la casa no ofenden tanto. ¿Me hago entender? Pero eso puede tener su riesgo, su extremo. Entonces, es un amor que hay que saber organizar, ¿cierto? Por ejemplo, en la casa uno está más acostumbrado a estar en pijama, yo qué sé, pero hay excesos, por ejemplo, del pudor que pueden ser peligrosos. Entonces, todas esas cosas requieren también, de todos modos, cierto orden. O es que yo soy así, porque aquí me tienen que aguantar porque es mi casa. O sea, ese tipo de actitudes pueden ser muy peligrosas y dañan mucho el amor familiar. O sea, una casa puede ser un oasis o puede ser una cosa horrorosa. Porque así como puede haber mucha confianza, lo que sucede es que, cierto, ustedes han conocido esa expresión muy común de esta persona es luz en la calle y oscuridad en la casa. Entonces la persona está muy acostumbrada ya a tratar con mucha gentileza, o sea, con muchas reglas, con mucho adorno a las personas de afuera, pero con los de la casa uno se vuelve lo peor, un monstruo, ¿cierto? Nos puede llegar a pasar que tratemos mucho mejor a la gente de afuera que los de nuestra propia familia, y es un riesgo peligrosísimo. Entonces, esas cosas hay que organizarlas, o sea, hay que darle un orden también a ese amor familiar, porque tiene estas características, pero tiene el riesgo gravísimo que muchas veces pasa, que la confianza va haciendo que se duerman, sobre todo esta parte de caridad, este amor benevolente. Porque como ya uno está acostumbrado, es ese amor que tú das por hecho. Esta persona no se va a ir, esta persona siempre va a estar ahí.
Y entonces, como ella siempre va a estar ahí, pues, por ejemplo, esto pasa incluso en los casados, en el matrimonio, ¿cierto? En el noviazgo eso es ese ejercicio y tiene que estar hasta bien puesto y bien bonito y no sé qué, bien arreglado y no sé qué. En la casa le crece la panza y entonces ya es todo, ¿cierto? Porque se pierde ya como ese esfuerzo por mantenerse, por así decirlo, bien, esforzarse por atender bien a la otra persona. Cuando ya son familia, hay descuido, se podría decir. Y eso es un peligro muy grande en el amor familiar, el descuido. Entonces un amor muy bonito en la confianza, pero puede convertirse en una pesadilla. Entonces es importante uno como trabajarle a eso. Por ejemplo aquí que estamos haciendo reflexiones entre nosotros, tú qué estás haciendo ahí en la oración, hombre, ¿cómo está mi amor familiar? Porque muchas veces pasa que uno quiere salvar el mundo y la familia la tiene toda destruida, ¿cierto? Que es lo que hablábamos ahorita de Conchita, por ejemplo, cómo tenía orden en su casa, en su familia, sus hijos, estaba súper pendiente, así como tampoco en cierta forma descuidaba su apostolado. Eso es muy importante, o sea, ese orden en las cosas, ¿cierto? Responder ante tu familia, en tu casa, porque incluso no puede ser muy mal testimonio. Y una parte importantísima, una cuarta, esta es clave, vamos a colocarla aquí. Afina el corazón. Voy a hacer un corazoncito feo ahí. Afina el corazón. ¿Por qué afina el corazón? Piensen. ¿Qué les parece? Como es un amor que tú no escoges, cuando tú escoges un amigo, tú lo analizas bien. Esta persona me la puedo llevar muy bien con él. Tú no escoges un hermano y ese puede ser la peor piraña del mundo y es tu hermano. ¿Me van a entender? Y por tanto afina mucho el corazón porque te pule, ¿cierto? Te pule muchísimo. Muchas veces Dios lo hace a propósito. Te pone personas que te van a pulir. Y aquí viene una cosa muy bonita. Y es que en la familia tú te preparas, por ejemplo, especialmente en la juventud, el que vive en su casa todavía con sus papás, eso lo prepara muchísimo para cuando ya después viva separado. Cuando se case o cuando vive en comunidad, por ejemplo, religiosa, lo que sea, el amor dentro de la familia lo prepara muchísimo. Porque te está puliendo el corazón. Este señor que no era católico, ahí dice, es chistoso, yo cuando leí me dio risa, dice, es el amor más católico de todos, dice él. ¿A qué se refiere? A que es un amor muy universal, o sea, te prepara tanto para amar a las personas que no te gustan. O sea, te prepara para amar a las personas que no te agradan. Y ese es el amor con mayor mérito, que es lo que decíamos ahorita. ¿Qué tal? Entonces, por ejemplo, el que sabe ser buen hijo, o la que sabe ser buena hija, sabe ser buen esposo o buena esposa. Por eso dicen mucho, por ejemplo, que los que tienen varios hermanos, eso los prepara mucho para cuando se casen, porque ya los han pulido, ya saben lo que es vivir al lado con una persona que tiene desórdenes, que se lava los dientes y ya todo el colgate así, y no sé qué es, ¿cierto? Toda esa cantidad de cosas, ya te prepara un poquito a toda esa cantidad de incomodidades, te pule muchísimo el corazón, te lo afina. Y eso es muy bonito y muy necesario. Por eso es que las personas tienen que aprender a reconocer en su familia esa escuela de amor. Porque entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes creer que Dios te llamó a salvar a la humanidad, pero la persona que tienes al lado la ignoras, ¿cierto? Uno está muy preocupado por salvar el mundo, misionero uno, por ejemplo. Uno está preparado en mil cosas, te sienta al lado de tu hermanita o tu hermanito intenso, lo que sea. Ay, lo muestro, ¿por qué? Porque tengo que salvar el mundo, aquí estoy preparando esta charla o lo que sea. Perdiste la caridad más importante. ¿Me van a entender? Eso puede ser súper peligroso. Que uno esté así súper pendiente, así, no, voy para un retiro ahora y voy a salvar a tantas almas y no sé qué, y por el afán de eso y por el afán de superhéroe que se le monta a uno, la soberbia misma, tenías a tu hermanita, a tu hermanito, tu abuelita al lado, y con este sí me da pereza hablar, con este, ¿me hago entender? Súper peligroso. Entonces, por eso afina mucho, o sea, una escuela de santidad, una fábrica de santos, ese amor, y hay que cultivarlo. Entonces, pero también sucede, por ejemplo, que amistades las podemos ir convirtiendo en amor familiar. El amor de esposos, por ejemplo, tiene que tener mucho familiar. Incluso en el noviazgo tiene que haber un poquito de esto. Ya después vamos a explicar por qué. Y vamos por el último de estos cuatro, que es el amor de amistad. Santo Tomás le llama amor de amistad o afabilidad. Entonces, esto es un amor que es al mismo tiempo, o sea, especialmente una virtud sola. ¿Alguien aquí se ha leído la Filotea? ¿Ha leído la Filotea? San Francisco de Sales hay una parte en la que, ¿cierto? Él dice, oh Filotea, siempre dice eso, oh Filotea. Entonces, eso, alma que ama a Dios. Él dice, caridad, dice él, dice, oh Filotea, caridad con todo el mundo, amistad con poquitos, dice él. Es tremendo, tremendo criterio de discernimiento.
él tiene un capítulo que es dedicado a la virtud de la amistad. Y él arranca así: caridad con todo el mundo, con los que quieras, con todos, con tus enemigos, ¿cierto? Por eso es que Jesús dice ama a tus enemigos, no te dice hazte amigo de tus enemigos, en ninguna parte. Caridad con todos, amistad, no con todos, escógelos muy bien. Eso es muy importante. Sí, y hay que saber dónde es un regalo de Dios, porque uno puede malinterpretar. O sea, la amistad es una cosa muy delicada. Es que uno podría decir que tú eres como el resumen de las 4 personas más cercanas a ti. Coge las 4 personas más cercanas a ti, súmalas las 4 y divídelas entre 4. Y sales tú ahí. En personalidad, uno es muy parecido a los amigos que tiene alrededor. Entonces, claro, si estos amigos son bien calaveras, hablan horrible, son vulgares, lo que sea, eso te va a afectar muchísimo. ¿Cierto? Pero si tus amigos hablan de cosas tan santas, sus conversaciones son conversaciones de Dios, santas, que te mueven en la virtud, es otro cuento. Entonces hay que saberlos escoger. Pero hay una característica especial, la primerita, la más importante de este amor, y es la reciprocidad. Sí, característica o condición. Reciprocidad. Esto es muy tremendo, porque significa que tú puedes amar mucho a una persona, por ejemplo, amor benevolente, y por eso les decía que es diferente a este, pero puede que esa persona no te ame, no quiera ser tu amiga, nada, no hay nada que hacer, ¿cierto? Hasta ahí llegaste. Entonces se necesita al mismo tiempo esa reciprocidad. O sea, se necesita que los dos, o sea, es un amor benevolente mutuo. Y ojo que la condición de reciprocidad es necesaria. Significa que es un amor que tiene que dignificar. No puede ser que uno solamente esté jalando y el otro no. Si pasa eso, pues despídase. Entonces hay amigos que pueden decir que son tus amigos, pero lo que hacen es todo el tiempo pues ser egoístas. O sea, no hay amor benevolente, pues entonces ya es hora de cambiar de amigos. ¿Cierto? O sea, eso hay que discernirlo muy bien. Tiene que haber verdaderamente reciprocidad. Y ojo que esto es lo más importante, que ¿dónde está la reciprocidad? O sea, ¿qué es lo que esa persona está aportando a ti y tú le estás aportando? Porque entonces dice Aristóteles que hay 3 niveles de amistad. ¿Cierto? Y esto no es solamente Aristóteles, Santo Tomás lo coge y lo desarrolla también muchísimo. Dice, hay 3 niveles de amistad. Primer nivel de amistad. La amistad basada en la utilidad. En la utilidad. ¿Cierto? Eso tiene un poquito de esto. Concupiscente, ¿cierto? Amistad basada en utilidad. Entonces, eso puede ir desde la persona que, yo soy amigo de él por los negocios que estoy haciendo con él, ¿cierto? Porque esta persona me sirve para tal cosa, ¿cierto? El amor que uno siente por, ¿cierto? Eso no es ni siquiera amor, eso es una amistad que uno siente por persona que me sirve para algo. Es interés. Una amistad de utilidad. Esta persona me sirve para algo. Entonces somos amigos porque él tiene algo que a mí me sirve y yo tengo algo que a él le sirve, ¿cierto? Utilidad. Segundo nivel. ¿Sería utilitarismo? Más o menos como un utilitarismo, sí. Porque en la utilidad incluso también está la reciprocidad. Sí, Hay una especie de reciprocidad, claro. Por supuesto. Entonces ahí es donde voy, que la reciprocidad, por eso es que depende de dónde la coloques. Porque claro, ahí hay reciprocidad, pero la reciprocidad es nada más en el beneficio que yo le saco a él y el que me saca a mí. ¿Cierto? Sí, es un poquito concupiscente sin la parte caritativa, necesariamente. ¿Cierto? No es que sea malo, pero ahora vamos a explicar por qué no es verdadera amistad. Segundo, amistad basada en el placer. En el placer. Entonces, yo lo veo por lo menos en que esa persona me agrada, me cae bien. Cuando hablo con él me da risa, me es chistosa, una cosa así. ¿Cierto? Aristóteles habla de eso. Dice, cuando una persona te parece como muy chistosa, como agradable, eso tiene mucho que ver como amistad basada en placer. Pero también tiene que ver como, por ejemplo, amistades con las que vas a un partido de fútbol, ¿cierto? Las amistades basadas en juegos o en cosas que haces, o como en salidas, yo qué sé. Sí. Con los amigos que van a jugar, yo qué sé, dominó, una cosa así, bueno.
Una amistad más o menos basada en placer. Se ríen, no sé qué, chistoso, pero no es más que eso. ¿Cierto? Y la tercera es la amistad basada en el bien o en la virtud. Ujú. La amistad basada en la virtud. Entonces dice Aristóteles, Santo Tomás coge todo esto, dice, esa es la verdadera amistad. Ujú. La de la virtud. Esa es la verdadera amistad. Las otras son como una falsificación ahí, pero la verdadera amistad es esta. La que está basada en la virtud. Entonces Aristóteles habla de una cosa que me pareció muy, muy chévere. Se llama el tercero trascendente. Vamos a colocar aquí como segunda característica. Tercero trascendente. Eso es muy bacano. ¿Qué es eso del tercero trascendente? Es un bien que hace que esa amistad trascienda. Sí, es una característica. Ahí metimos niveles, entonces ahora viene la parte de la verdadera amistad, ¿cierto? La verdadera amistad es la que está basada en la virtud. Las otras, como no son amistad, no las metemos en las características de amistad. Entonces, ¿cuál es esa virtud especial de la amistad? ¿Cuál es esa amistad verdadera? La que encuentra un tercero que la trasciende. ¿Qué es eso de un tercero que la trasciende? Nosotros hemos colocado mucho este ejemplo en las charlas de noviazgo, que dicen, no es mirarse tanto a los ojos los dos, sino mirar los dos juntos a Dios. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Eso lo dicen, ¿cierto? Eso tiene que ver, eso tiene mucha sabiduría porque eso va desde Aristóteles. Es un tercero, o sea, otro afuera de ellos que hace que esa amistad trascienda. Entonces este autor del que les decía, C.S. Lewis, él dice, una amistad inicia cuando una persona le dice a otra algo así como que, wow, yo creí que yo era el único. Eso es muy chistoso. No la cogieron. Como que tú tienes una persona y esa persona te comparte un gusto por algo, ¿cierto? Y tú dices, yo creí que yo era el único raro que le gustaba eso, ¿cierto? Ahí nació una amistad. Enseguida, así. Hubo un tercero que hizo que trascendieran, ¿cierto? No soy el único raro en el mundo y hay otra persona. Entonces es muy bonito. Esta persona también lee de San no sé quién por allá que nadie lo conocía y yo también sí lo conocía. ¡Ay, qué bacano! Y se pusieron a hablar de ese santo media hora, una hora. Nació una amistad ahí hermosa para toda la vida, ¿cierto? Así nacen las amistades. Esto es muy bonito y muy necesario. Incluso si usted quiere aprender a ser amigo, la jugada es esa. Encuentre algo que tengan en común y haga que eso trascienda. Ya, ahí nace una amistad enseguida. Pero también las relaciones, por ejemplo, esto va hasta el matrimonio. Tienen que encontrar un tercero que los trascienda. ¿Cuál es el principal, el perfecto tercero trascendente? Dios. ¿Cierto? Clarísimo. O sea, ¿cuál es ese bien que hace que trasciendan perfectamente? El matrimonio, eso es clarísimo, porque entonces se liberan de ese egoísmo de mirarse los dos a los ojos, están pensando en Dios. ¿Cierto? Ya van juntos hacia algo. Hace que trascienda. Entonces la bondad es ese bien que los hace trascender. Esa parte es buenísima que ustedes la cojan porque eso cambia todo el tema de las amistades. Entonces ya uno ahí entiende el valor de una verdadera amistad. No es tanto a esta persona es chévere, me agrada o no sé qué, o la vanidad de cómo me veo cuando hablo con esta persona. Toda esa cantidad de cosas ya salen a un lado y cae lo más importante. Y es que esta persona tiene esta pasión que yo también, compartimos algo igual. Y entonces ya la reciprocidad está fundamentada en un bien. Y si es en el bien mayor que es Dios, esa amistad es eterna. ¿Qué es lo que dice San Francisco de Sales? San Francisco de Sales en la Filotea tiene un ejemplo muy chévere. Él dice, es que mira, dice él, en las comunidades religiosas casi que la amistad no es ni necesaria. Se da, obviamente, pero en las comunidades religiosas es más un aspecto de familiaridad. Pero dice San Francisco de Sales, no es tan necesaria, ¿por qué? Porque es que ellos caminan como por un valle perfecto, llanísimo, es una cosa muy llana, muy perfecta. Mientras que en el mundo la amistad no es una cosa simplemente como un gusto que yo me doy, es que es supremamente necesaria. Porque cuando tú estás cruzando una montaña pedregosa, la mejor ayuda que tú puedes tener es tener a alguien agarrado de la mano con el que te ayudes en los momentos difíciles. ¿Me hago entender? A mí cada vez que cuando le escuché esa imagen a él, me acordé mucho, por ejemplo, de este libro del Señor de los Anillos, la amistad que tienen
Sam y Frodo. Eso es muy hermoso, porque entonces, por ejemplo, en la película tú ves que están metidos en una montaña, no sé qué, y se ayudan. La amistad es un amor muy grande. Y ayer, cuando estábamos haciendo el taller, yo les decía que las mujeres son maestras de la amistad. ¿Se acuerdan de eso? Para las mujeres es mucho más fácil llegar y decirle a una amiga, vamos a ir a tomarnos un café. Porque las mujeres piensan más en cuanto a personas. Los hombres pensamos más hacia las cosas. ¿Se acuerdan que les decía? Las mujeres son más intelectuales, como más espirituales. Los hombres son más en función de lo práctico, lo racional. Por eso es que es muy poco común encontrar entre hombres que digan, vamos a tomarnos un café. ¿Para qué? ¿Qué utilidad encuentras tú de eso? Nada. ¿Ah? A menos de que sea, no, mira, vamos a hablar de tal trabajo que lo vamos a desarrollar, lo que sea. Ahí sí, bueno, ya, pues bueno, cierto. Y es tan tremendo eso, que muchas veces muchos libros, por ejemplo, autores que han tenido mucha influencia católica, han desarrollado, por ejemplo, personajes de mucha amistad. Y cuando son hombres, cuando van a sacar una película sobre ese libro, el director de la película cree que el autor quería hacer creer a la gente que estos dos eran homosexuales. Es así de fuerte. Porque no se entiende, a la gente le cuesta mucho trabajo comprender que entre hombres también puede existir amistad así de profunda. O sea, porque esto no puede ser posible, esto es propio de las mujeres. Entonces, por ejemplo, hay una película que es basada en un libro de Shakespeare que se llama El Mercader de Venecia, ¿cierto? Y hay una amistad entre dos personas, se me olvidaron los nombres, y el autor de la película creyó que Shakespeare estaba diciendo ahí que los dos eran homosexuales y no tenía nada que ver. Y los muestra besándose, una cosa horrible. En la realidad, Shakespeare era un tipo muy influenciado por la Iglesia Católica. Él era un católico clandestino. En la época en la que él vivía, a los católicos los mataban. Entonces él era un católico clandestino. Y obviamente todas sus historias están muy influenciadas por la Iglesia y por el pensamiento católico. La amistad como él la muestra es una belleza. Obviamente el director que él lo leyó pues no entendió eso. Y lo mismo, por ejemplo, con El Señor de los Anillos. Yo me veo El Señor de los Anillos y la amistad entre esos dos a veces me patea. Porque yo lo hago como muy... Cálmense, no, tampoco. Porque uno también está muy influenciado también por esa idea de que no, en los hombres no puede haber tanto como esa intimidad entre amigos. Para las mujeres eso es lo más natural del mundo, porque son maestras de la amistad, lo que decía el padre Horacio Jorge. Por ejemplo, también la amistad entre David y Jonathan. David y Jonathan. Que también se la encontraría muchas Tremendo. veces y el movimiento eslógico y la gente toma mucho para Horrible. querer ver ahí una relación homosexual. Sí, pasa muchísimo. Esas cosas, por ejemplo, es porque la gente no entiende el valor que en verdad tiene la amistad, que es así de íntimo, es así de profundo. Y entonces, ¿qué sucede? Que a veces esos problemas, como esos prejuicios, esos complejos, no sé qué, interfieren mucho en la capacidad de amistad entre los hombres. Entonces los hombres, por ejemplo, no son capaces de crecer en una amistad, de quererse, por ejemplo, con un amigo, porque, ay, no, espérate, no, cálmate, no sé qué. Y eso es un daño que nos han hecho. Entonces, por ejemplo, uno en la espiritualidad necesita mucho de buenos amigos, que estén ahí al lado tuyo, que te aconsejen, y tú sentarte a escuchar a una persona y que te abra su corazón. Es que uno relegó todo eso al final al confesionario. Solamente en la confesión yo soy capaz de desahogarme. Por los miedos, por el prejuicio, el que dirán y todo eso. No soy capaz de abrirme con un amigo y contarle mis miserias. Y eso es muy peligroso. Yo diría que en nuestra comunidad nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en ese sentido. Porque muchas veces puede suceder que así como nos exigimos mucho, por ejemplo, en la virtud, también le demos, especialmente a quienes están muy cerquita nuestro, que cultivemos la amistad de manera que quienes están al lado nuestro no tengan que estarnos demostrando como su virtud para mostrarnos que están bien en la vida espiritual, sino que tengan como esa facilidad en sentarnos a decirnos, hermano, estoy muy mal, necesito ayuda, tengo problemas con esto, o sea, que te cuenten el vicio, la dificultad que tienen, la tentación tan horrible. Nosotros tenemos que trabajar mucho en la amistad, sobre todo los que tenemos al lado, porque muchas veces pueden haber misioneros peleando solos por miedo a no contarlo, porque van a decir, mira, no sé qué, y lo van a atacar, y eso puede ser de mucho cuidado y muy peligroso. O sea, tenemos que cultivar mucho ahí esa amistad. La amistad es una virtud, especialmente para que en las montañas difíciles nos sepamos agarrar de la mano. O sea, es muy sanadora, y lo que nosotros muchas veces decimos, el cielo no se llega juntos. Y miren la cantidad de santos que fueron amigos, es que eso está impresionante. O sea, las amistades se daban en grupitos a veces. Hay grupitos de amigos que fueron una bomba del Espíritu Santo tremenda, ¿cierto? Y los ejemplos que ustedes quieran, San Francisco, Javier y San Ignacio de Loyola, en fin, muchísimos. O sea, miren la belleza del valor, el valor tan grande que tiene la amistad. La amistad puede llegar incluso a tener mucho de la familiaridad.
O sea, la parte de ya son casi hermanos y tienen mucha mayor confianza y eso es bueno porque la confianza hace que crezcan en un orden, ¿cierto? También, y esto es muy, muy peligroso, la excesiva familiaridad puede ser un problema, ¿cierto? Por ejemplo, las misiones, el sano esparcimiento es muy bueno porque muchas veces en esos espacios la gente saca cosas que aquí de pronto están como muy en guardia y no las sacan. ¿Me hago entender? Pero puede ser peligroso ya una excesiva familiaridad a tal punto que la gente se tolere, por ejemplo, como no la virtud, ¿me hago entender? Como ya actos ya muy desordenados y eso. O sea, es el orden, es cuidar, es como un nido que estamos cuidando. Y eso ahí, el trabajo de los directores de misión es fundamental. ¿Amén? ¿Quién como Dios? Muy bien, vamos a borrar esto. ¿Ya notaron todo? Ujú. Sí, a ver, eso es muy complicado, porque tú le dices, por ejemplo, yo hace poquito hablaba con una psiquiatra católica y le decía, bueno, pero de tantas cosas, ¿qué es lo que más hace que las personas, por ejemplo, caigan en el homosexualismo? Y la respuesta de ella fue, eso es multifactorial, o sea, me dejó igual. Exacto. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que es que hay muchas formas en las que eso puede caer. Claramente, eso que tú dices puede ser un detonante gravísimo. Por ejemplo, el mal entendimiento de la amistad. Sobre todo que los pobres jóvenes en unos vacíos horribles de papás, de ausencia de Dios y todo eso, son presas fáciles para eso. Y eso es gravísimo. Sin embargo, no hace mucho hablando con una persona, por ejemplo, homosexual que ha luchado y que ha avanzado muchísimo, me dice que una de las cosas que más le ha ayudado son las amistades desinteresadas. Amistades santas. Ajá, las amistades santas. Sí. Y eso ayuda mucho para sanar. Sanadorísimo. Entonces ellos dicen, yo me empecé a encontrar con amistades que me empezaron a sanar. Porque no miraban un interés en mí, no tenían nada. Y luego, eso empieza, luego lo que más puede sanar es el amor familiar. Porque ahí es donde se aprende el verdadero amor. Por ejemplo, en las mujeres es tan importante el amor de un papá, porque el amor de un papá, o sea, el papá es el primer hombre y probablemente el único que va a amar a esa hija, es el único hombre que la ama sin un interés, sin ningún tipo de deseo. Mientras que hay muchos hombres que de pronto la van a amar y aun cuando pueden ser hasta medio buenos, de todos modos pueden tener la carga esa del amor concupiscente. ¿Me hago entender? El amor del papá es completamente incondicional. Entonces la mujer cuando conoce el amor de un buen papá, ya luego sale afuera y ya sabe cómo es la jugada. Es que ya recibió el amor. Solamente cuando uno es amado y se sabe amado, es que ya uno está sano. O sea, la clave de la sanación es saberse amado. Eso es súper importante. Entonces esas cosas inician en la familia. La amistad la sana muchísimo, también purifica. Pero yo diría que lo más importante es la parte de la familia. Por eso es tan importante pelear por defender la familia. Bueno, amén. ¿Quién como Dios? Una última cosita. Aquí como característica, creo que 4. Simpatía. San Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad dice una frase chévere. Dice, hay que pasar de la simpatía a la amistad, pero hay que completar la amistad con simpatía. Hay que pasar de la simpatía a la amistad, pero hay que completar la amistad con simpatía. ¿Qué significa eso? Lo mismo, que a veces las amistades es normal que inicien por placer, en cierta forma. O sea, placer entendido en qué sentido, en que esta persona me cae bien. Uno la elige, ¿cierto? Es decir, yo elijo a personas alrededor mío, pues entre muchas, hay una persona que especialmente me cayó bien y con esa me hice amigo. Nos entendimos, tenemos gustos en común, ahí inicia con una especie de simpatía y luego la empezamos a trabajar como virtud y es una amistad. ¿Cuál es el problema? Que puede suceder porque, por ejemplo, me tocó con una persona al lado, puede pasar lo contrario, y es que Dios permitió a una persona en tu vida que Dios te la puso y no sé si le ha pasado, como que Dios quiere que esa persona sea amiga tuya y tú dices, pero ¿por qué eso está? Pues no, ¿cierto? Tenemos cosas en común, pero también como que me choca estas 2, 3 cositas, ¿cierto? Sí, a veces rayan, pero uno de todos modos como que encuentra 3 cosas buenas y también 2 cosas malas y uno dice, bueno, entonces... Y eso es bonito porque eso es ocasión para cultivar también esa virtud de benevolencia en medio de la amistad. ¿Quién dijo que Dios te va a poner una persona que te alcahuetee todo o que sea fácil la amistad? Obviamente tiene que tener cosas difíciles,
sea, la providencia de Dios te va a colocar personas que no es que te vas a entender en todas perfecto. Y lo que tú tienes que hacer ahí es trabajar por cogerle gusto a esa persona. Y eso es clave, porque uno puede caer aquí en el error de decir, entonces yo me hago amigo es de la gente que me cae bien. No, hazte amigo de las personas que te ayudan. O sea, ayudan en el sentido de que crecemos en virtud, de que tenemos un fin en común sano, santo, que hace que trascienda. Pero no me voy a hacer amigo nada más por el hecho de que me ayuda. Tiene que haber simpatía, o sea, tengo que empezar a cogerle el gusto. Entonces tengo que interesarme por él, ¿cierto? Entonces es un trabajo, o sea, puede ser un esfuerzo. Y es pedirle esa gracia al Señor. ¿Me hizo entender con eso? Eso puede ser una bobadita, pero puede ser muy clave en las amistades. Porque muchas veces la amistad que Dios te manda no va a ser una amistad perfecta. Y ahí es donde uno empieza a pulir. Digamos que el ejemplo que dices puede ser una persona, por ejemplo, uno está en la universidad y que uno se reúne pues, con un grupo de amigos, uno tiende ya a escoger con esa materia a una persona, ¿cierto? Esa persona le está ayudando a uno y viceversa. Pero para ya ser amigos sí tendría que haber esa simpatía y no solo el hecho pues, de que... Sí, pero ten en cuenta que la amistad nazca especialmente desde la virtud. Porque si es utilidad nada más como, este es bueno para tal trabajo y eso en el fondo no es amistad. Esto es más como una colaboración, hay un contrato. Sí, exacto. ¿Quién como Dios? Primera parte de la charla, ahora viene la segunda. Tengo una cuestión muy grande, porque yo siempre escuchaba Leros y Lágape, es mi diario, pero en una homilía, en el Evangelio donde Jesús le dice a Pedro 3 veces que sin hambre, el Padre decía que esas 3 veces fueron diferentes. O sea, que le decía, bueno, las 2 primeras le dijo, Filos mi, a Simón. Y Simón le seguía contestando ágape, o sea, que lo amara con amor ágape. Y luego ya Jesús en la tercera le dijo, ágape es mí. Y ya ahí como que Pedro también le volvió a contestar, o sea, ahí como vendría siendo esto. No sé. Jesús le estaba diciendo que lo amaba con un amor de Dios Padre. Como veía que él no le respondía te amo, sino te quiero, él bajó su amor a lo humano para que pudiera. O sea, él descendió ahí lo que significa, o sea, descendió. Yo no sé, porque es que nosotros decimos quiero y amo, pero eso es propio del español. Entonces no sé cómo funciona eso en el idioma de ellos, en el árabe. Te la debo. Ay, nos cuenta. Preguntas, acá. Atentos todos. ¿Quién como Dios? Atentos, por favor. Silencio. Ajá. Tengo una duda respecto al amor de Dios por lo que comentas que uno es más intenso y otro es más perfecto, ¿no? Entonces, si Dios ama más intensamente a la gente que no le responde de la misma manera o que está, no sé, al demonio lo ama porque Dios es amor, no lo sé. Y si es así, pues en estos, o sea, siguiendo así lo mismo, pues lo amaría más intensamente. No, yo te voy a explicar por qué. Porque el demonio ya no tiene esperanza de salvarse. Amor es causarle el bien al otro. ¿Por qué Dios ama más a las personas santas? Porque les está causando un mayor bien. Es decir, objetivamente está amándolas más en el acto. ¿Cierto? El amor no es el sentimiento. Y uno confunde mucho el sentimiento todo el tiempo. La intención. ¿Cierto? En Dios no es que hayan propiamente deseos no realizados. Porque Dios, si algo lo desea, lo realiza. Es acto. ¿Me hago entender? Es el acto ya hecho. Entonces, en ese sentido, Dios al santo lo ama porque le está procurando mayores gracias, porque él está más abierto, está recibiendo mayores bienes, ¿cierto? Mientras que al no santo está con mucha intensidad jalándolo hacia el bien. ¿Me hago entender? Pero porque en él todavía se le puede jalar al bien. El demonio no, porque ya no se le puede jalar al bien. Él toma una decisión eterna. Sí. Pero de todas maneras, yo leí pues como que Dios por ser amor se llama al demonio, pero solamente pues en el sentido de seguir conservándole la existencia. Ajá, sí, es cierto. Eso es cierto también. Como la forma más esencial que Sí. Dios puede tenerle, pero ya no puede amarlo más porque antes lo enviaría con batalla, como que antes lo alejaría más. Si sintiera más Correcto. el amor de Dios. El hecho de que existamos es producto del amor de Dios. Dios es, eso se dice, ipsum esse subsistens, la razón por la que todas las cosas subsisten, existen. Entonces Dios nos ama hacia la existencia,
diría Santo Tomás. Dios nos ama nos produce la existencia en el amor. Entonces, el hecho de que existan las cosas es producto del amor de Dios. Entonces, Dios amó al demonio en el momento en el que lo hizo existir. Cuando Dios ya ha creado, ya luego no desaparece. ¿Me hago entender? Lo que ya Dios quiere, ya lo dejó. Entonces, en ese sentido, ya el demonio tuvo ese amor por parte de ese regalo, ese bien de la existencia, que es lo que le quedó. Pero como ya él renunció completamente, ya es lo único que le quedó ahí. Todos nosotros existimos por el amor de Dios que nos mantiene todo el tiempo existiendo. ¿Cierto? Ya luego las personas toman una decisión eterna de aceptar ese amor o no. Y ya eso tiene que ver ya ahí. El infierno es eso. Ver el amor de Dios y no poderlo recibir. Listo, clarísimo. Bien. Ahora viene una parte muy enredada pero bacanísima. Vamos a construir un arbolito de Navidad. Dale. De pronto no, a veces nos gusta mucho es porque por ejemplo no, en la casa me ha pasado y no, por ejemplo le explica todo este tipo de cosas pues, de la santidad de la conversación, todo el tipo pues, de amor, de cosas que nos han dicho. Y en resumen le dicen a uno, y como todos están en la universidad, o sea que nadie se va, según usted y su comunidad, nadie se va a salvar. Y yo, ¿y cómo así? Claro que sí, no porque que esas cantidades de cosas tan exigentes, tan extremas, a uno le preocupa, es porque ellos han entendido precisamente todo, diríamos, muchas cosas, además de todo este trabajo psicológico, antropológico y teológico. Y es que ellos dicen que la masturbación no es mala porque es un deseo necesario del cuerpo, entonces es una necesidad de ellos. Y yo digo, pero ¿cómo que no va a ser mala? Sí, sí, claro que sí. Entonces, a uno le preocupa, empezando por esos conceptos de la familia, y por eso el mundo está como está. Porque es que la gente no conoce todo este tipo de situaciones, de dónde se originan, de dónde vienen, y por eso están confundidos, enredados. Entonces uno le preocupa y le dice, Dios mío, entonces yo que conozco, pues uno realmente evangeliza que en lazos, en las consagraciones, pero uno es lo que es porque uno no puede como ir a otros lugares donde realmente la gente necesita entender esto, porque hoy las familias y los noviazgos y los matrimonios están destruidos porque estamos amando mal, porque no hemos entendido el amor desde lo teológico, ni del cuerpo, ni de nuestra santidad, nuestra sanidad. O sea, es que el cuerpo no es para hacer cualquier cosa con él. Entonces, es como la gente, la mayoría de lo que está en el mundo, o sea, en cualquier situación del mundo, en cualquier lugar, no conoce, en conclusión. Y al no conocer, entonces recordemos que no va a juzgar por el conocimiento del pecado que tengamos, juicio, pues parte del juicio. Ahora en otros elementos, pero yo diría que parte de eso es, nos va a juzgar sobre el conocimiento. Conociste y lo hiciste, o sea, lo consentiste. Entonces, si la mayoría del mundo que está mal no conoce todas estas situaciones, por eso está actuando como está actuando, o lo ha justificado, entonces el tema de la salvación, como mi hermana me dice, entonces nadie se va a salvar. Entonces es como esa es el gran interrogante. Te voy a dar dos respuestas. La primera, lo que decíamos ayer, la palabra de Dios no es solamente una exigencia o una tarea, sino que es un regalo. Eso significa que cuando a ti Dios te pide algo, que renuncies a algo, que dejes algo, que hagas tales cosas, por ejemplo, que dejes la pornografía, la masturbación, toda esa cantidad de cosas, Dios te está diciendo, te estoy dando la gracia de renunciar a eso, o sea, de rechazarlo. No solamente te estoy exigiendo, cuando uno lo ve te estoy exigiendo, uno dice, uy, eso está muy difícil. Cuando te dice, es que yo te estoy dando la gracia, uno dice, bueno, perfecto, entonces eso es obra tuya, es obra de la gracia de Dios que nos está quitando eso. Eso es importante porque esa misma pregunta de quién se va a salvar se la dijeron los apóstoles precisamente por eso. Porque Jesús llegó, atendió a este joven rico y el joven rico se fue todo triste y dijo, es que ustedes tienen que ser pobres, no sé qué. Les tiró una exigencia tenaz y los apóstoles dicen, ay caramba, y le dicen, Señor, ¿y entonces quién se salva? ¿Y qué responde el Señor? Él dice, para ustedes eso es imposible. ¿Pero quién dijo que lo iban a hacer ustedes? Para mí no hay nada imposible. Entonces ahí está la clave. La palabra de Dios no es una exigencia, sino que es un regalo especialmente. O sea, Dios te está diciendo, es que yo soy el que te va a dar la gracia de hacer eso. Si no, tú no podrías. Y la segunda parte te la contesto ahorita más tarde con una reflexión que hay ahí, que es la última. Que es la parte del conocimiento. Ahí vamos a hablar un poquito de eso, es muy bonito, sobre la inocencia y la ignorancia. Sí, te la recibo. Dios te pague. Ajá. ¿Cómo? Hágale. Juli, a mí algo que todavía no me cuadra, porque es que, a ver, el amor ágape siempre se lo han enseñado a uno como ese amor de amistad.
Y es ahora cuando te explicas que es diferente. Y el filial, que es que es el amor perfecto de Dios, porque el ágape es mal utilizado cuando vamos a hacernos compartir, vamos a hacer un ágape, que es como reuniones de amigos y cosas así, o sea, y esa característica la he escuchado mucho, que, o sea, yo tenía que, el ágape, sí, o sea, el amor de amistad y todo eso, pero ahora es el filial, o sea. Completamente, es así. Así es. O sea, agape es caridad. Filia es amistad. Para que exista la amistad debe haber caridad recíproca. Entonces tú puedes decir, ay, vamos a hacer un agape. Pues sí, porque todos se están amando, entonces hay amistad. ¿Cierto? Claro, todos necesitan agape. Eros sin agape se muere. La familia sin caridad se muere. ¿Cierto? La amistad sin benevolencia se muere porque ya no es recíproca. ¿Me van a entender? Es que unas van creciendo. Por eso vamos a construir un árbol de Navidad. Miren esta belleza. Vamos a iniciar desde el más sencillito hasta el más perfecto. Y en esto, quiero que tengan en cuenta esto, va a ser medio enredadito, pero espero que no. En amor y responsabilidad, Juan Pablo II habla especialmente del amor entre el varón y la mujer. ¿Cierto? Luego, hay un momento aquí en el que estos amores que vamos a ir describiendo desde el principio, los más primeros, por así decirlo, son comunes entre muchos. Pero luego van creciendo y hay unos que nada más son posibles entre el varón y la mujer. Eso es lo que quiero explicarles. Es decir, este amor, que como se los voy a explicar, es posible. O sea, aquí me voy a referir, si por ejemplo yo digo amor de caridad, me voy a referir al amor de caridad entre un varón y una mujer, entre dos personas comunes y corrientes como sean las que sean, y entre el amor de Dios, y entre el amor entre Dios y nosotros. ¿Me hago entender con eso? ¿Por qué? Porque me voy a referir a tres cosas aquí. El mandamiento del amor tiene tres cosas, en verdad. Tiene el amor, ama a Dios con todo tu ser, ¿cierto? O sea, el amor que tenemos entre Dios y nosotros. Pero luego dice, ama a tu prójimo. Ese prójimo depende de quién es el prójimo. Entonces aquí nos vamos a referir al prójimo en general, pero también a la pareja. Entonces, porque lo vamos a meter en ese tema. Juan Pablo II se inventó una cosa que se llama la pirámide de la intimidad. Y significa cómo se construye todo el proceso en el que una persona pues, se enamora de una mujer, la mujer del varón, y empieza a construir una relación hasta que llega a que se casen. Entonces vamos a hacer eso, pero muchos de esos amores también aplican a personas comunes y corrientes o a Dios. Al final este amor último hasta el que llegamos también aplica igualito como entre el varón y la mujer, entre Dios y nosotros, porque explicamos que Dios se casa con nosotros. ¿Se acuerdan de eso? Entonces tengan en cuenta todo eso. ¿Listo? Empezamos primero por las tres causas. Tres causas. Sí. Colóquele pirámide del amor o pirámide de la intimidad, no pasa nada. No importa que coloque título. Es que esto va con la primera charla, o sea, esto sí es la continuación de la charla que estamos haciendo ahora. Tres causas. Esa letra mía es horrible. Fulton Sheen. Es que hay unos que tienen una letra muy bonita. Fulton Sheen dice que hay tres causas para el amor. Hay tres cosas que causan el amor en nosotros. Es decir, que nos mueven a amar a alguien. ¿Cierto? Tres causas. Son, primero, la bondad o el bien. La bondad. Segundo, el conocimiento. El conocimiento. Y tercero, gente que hace esto con regla, qué belleza. Muy bien. Y tercero, la semejanza. O sea, ya con haberles dicho eso, ustedes se tienen que estar empezando a pensar en una cantidad de cosas. Por ejemplo, cuando uno dice bondad, pues ya dijimos que la amistad tiene mucho que ver con la bondad, tiene que estar fundamentada en un bien. El tercero, trascendencia. ¿Se acuerdan de eso? La semejanza, parecido. ¿Se acuerdan que el ejemplo que colocábamos, que tú le dices a una persona, tú eres igual de raro que yo? Hay una semejanza, ahí nace un amor, ¿cierto? Necesita mucho de eso. Y el conocimiento es importantísimo. Entonces empecemos por la bondad. El bien. Uno solamente ama algo en lo que uno encuentra un bien. Puede que ni siquiera ese bien sea bien, pero por lo menos para mí parece un bien. Por eso Santo Tomás habla mucho sobre las personas que están engañadas, pero sin culpa. Por ejemplo, las personas que honestamente son musulmanes. Una persona que verdaderamente cree en el Islam y está convencida de que esa es la religión verdadera.
¿cierto? Ahí el tema de la ignorancia vencible e invencible en la que uno habla es mucho más difícil, porque es que esa persona está convencida, o sea, tiene un deseo honesto de buscar de Dios, y en ese deseo honesto de buscar a Dios ha conocido solamente porque en su entorno alrededor le han dado esa. Entonces él dice, ¿qué hace uno con esa persona? Esa persona ahí reconoció un bien. Hay personas, por ejemplo, yo me he encontrado en este trabajo pro vida, personas que son convencidísimas de que lo que están haciendo son buenos, y del otro lado, pero convencidísimas que te lo dicen llorando. Claramente hay una cantidad de cosas, dificultades por las que le ha pasado, las heridas que de pronto las han condicionado, hay una cantidad de cosas, seguro, pero están convencidas. Hay personas que encuentran un bien en muchas cosas, ¿cierto? Lógicamente, la labor nuestra, pues, ¿cuál es? Es la evangelización. La evangelización consiste en eso. Por eso la evangelización en un corazón que tiene pureza de intención es fácil. ¿Qué es lo que le decían a San Agustín? San Agustín era un tipo que en su momento ya tenía un corazón en cierta forma inquieto, deseoso de Dios. Y a él le dicen, pues mira, si tú tienes pureza de corazón, es que la verdad va a llegar a ti. Eso le decía a este obispo, se me olvidó el nombre ahora, San Ambrosio. San Ambrosio. Así le decía, es que si tú tienes pureza de corazón, te va a llegar la verdad. ¿En qué sentido? En que ya tiene por lo menos, está buscando el bien. Así entonces, en las cosas más básicas. Obviamente, ¿qué es lo que uno tiene que hacer entonces? Cultivar una conciencia muy bien formada de manera que uno entienda dónde está el verdadero bien. ¿Cierto? Porque uno incluso siendo católico, siendo muy de fe, siendo muy convertido, puede caer en errores, en considerar bienes menores como mayores. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de elegir pareja, ¿cuál es el bien que tú estás reconociendo en esa persona? ¿Cuál es el principal bien? Entonces, si tú admiras la espiritualidad que tiene, hombre, o sea, de pronto no es la persona más agraciada, aunque eso es parte, condición innecesaria también, pero tiene una cantidad de otras cosas que son muy valiosas y tú eres capaz de reconocerlas. Santo Tomás dice, es necesario primero el conocimiento para el amor. ¿Cierto? Hay que conocer para poder amar, ¿cierto? Valioso. Pero, no conocer completamente, eso no es indispensable para amar. Pregunto, ¿a Dios lo podemos conocer completamente? ¿Lo podemos amar infinitamente? Sí. Entonces es una cosa interesante, porque conocer es poseer con el entendimiento. Nosotros tenemos dos facultades. ¿Cuáles eran? Entendimiento y voluntad. El conocimiento es poseer con el entendimiento. El amor es poseer ¿con qué? Con la voluntad. Es el primer principio del amor, ¿se acuerdan? El amor posesivo, ¿se acuerdan? Estoy poseyendo. Entonces, resulta que nosotros, cuando él lo explica así, él dice, hay cosas que son inferiores a nosotros y cosas que son superiores a nosotros. Las cosas inferiores a nosotros las podemos conocer perfectamente. Las superiores a nosotros no las podemos conocer perfectamente. ¿Cierto? ¿Usted puede conocer perfectamente a los ángeles? No. ¿Cierto? ¿A Dios? No. A un perro sí lo puede conocer, ¿cierto? Una roca, usted sabe cómo es una piedra, ¿cierto? Entonces él dice, y esto es lo interesante, con el amor es al revés. Con el amor es al revés. Es decir, debemos, o sea, nosotros, a ver cómo lo explico. Él dice, nosotros elevamos a nuestro nivel las cosas inferiores cuando las conocemos. Pero también cuando conocemos las cosas superiores, las bajamos a nuestro nivel, o sea, como que las denigramos. ¿Me voy a entender con eso? Por ejemplo, si usted quiere explicar a Dios, le toca a punta de analogías, ¿cierto? Dios es como tal cosa, tal cosa, tal cosa. Dios, el cielo es como tal cosa, los ángeles son como, uno tiene que siempre explicarlo con analogías, o sea, con otras cosas, porque no lo conocemos. Al final, siempre eso va a ser insuficiente, nos vamos a quedar cortos. Mientras que cuando las cosas son inferiores a nosotros y las conocemos, las elevamos, porque las estamos colocando a nuestro nivel y están por debajo, ¿cierto? Las de arriba las bajamos, o sea, las estamos colocando. Conocer es poseer, o sea, colocarlo en nuestras manos. El amor es al revés. A Dios, nosotros lo que hacemos cuando lo amamos, ya no es solamente, no lo estamos bajando, lo estamos dejando donde está y estamos entendiendo que no lo podemos conocer y nosotros nos estamos elevando hacia Él. ¿Me hago entender? Por eso, cuando amamos las cosas es malo, o sea, es imperfecto porque nos estamos bajando nosotros hacia Él. ¿Sí la cogieron? No sé si me hice entender ahí. Es decir, en el conocimiento nosotros atraemos las cosas hacia nosotros, en el amor nosotros vamos hacia las cosas, por así decirlo. Entonces, si yo quiero conocer a Dios, está muy difícil. ¿Recuerdan el ejemplo de San Agustín? ¿Cierto? Del mar enorme, yo no sé si al final eso, yo no sé, pero entonces el mar enorme, y entonces está el angelito que quiere meter todo ese mar en ese hueco. Y
Él dice, pues lo mismo es tú queriendo meter a Dios en tu cabeza, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? No se puede. No podemos conocer a Dios, pero sí podemos amarlo. O sea, sí podemos subir hacia Él. Eso es muy bonito y muy importante. Porque entonces el conocimiento nos ayuda a enamorarnos, pero nunca vamos a conocer lo que está por arriba de nosotros suficientemente. Entonces es importante, el conocimiento causa el amor, pero no es la principal causa. Entonces, porque deje de conocer no significa que yo pueda amar más. Nuestro entendimiento está limitado, pero nuestra posibilidad de amar no es ilimitada, porque Dios no es ilimitado, Dios es infinito. A Dios lo podemos amar infinitamente. Entonces eso es importante porque también entonces en nuestras relaciones pasa algo muy parecido. ¿Cierto? Usted puede, hay algo que le llaman yugo desigual, por ejemplo, en las parejas. Tiene mucho que ver con el evangelio hace poquito, el que hablábamos antes de ayer, el de no coloque una tela vieja con una tela nueva porque rasga la una con la otra. ¿Cierto? En estos predicadores, por ejemplo, que hablan de teología del cuerpo para jóvenes, le llaman, ténganle miedo al noviazgo misionero, le llaman ellos. ¿Se acuerdan cuando en el Génesis hablábamos de esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos? ¿Se acuerdan de eso? Adán cuando miró a Eva. Eso tiene una cosa muy simbólica. Estaba leyendo en estos días un libro que se llama La Virgen María y la teología del cuerpo, y hace una reflexión entre San José y la Virgen. Una belleza. Y dicen, tú le colocas a Dios, en el nivel que estés, tú le colocas a Dios el nivel de la pareja que Dios te va a dar. Entonces, por ejemplo, cuando la Virgen llegó a ese nivel de santidad tan grande, es como que le puso a Dios el reto de que me tenés que conseguir una persona de este nivel. Y eso parte desde Adán y Eva. Cuando Adán mira a Eva, dice, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. O sea, esta no es como el resto a los que me tengo que rebajar. Ella sí está a mi nivel, por así decirlo. Entonces es muy importante porque pues, se habla mucho, por ejemplo, si tú quieres pedirle al Señor una Virgen María, pues aprende tú a ser un San José. Eso tiene mucha sabiduría en que tú eres el que le coloca a Dios el nivel. Si tú quieres una persona muy santa en tu vida, pues tú tienes que aprender a ser muy santo y no rebajarte. O sea, el amor tiene que estar al nivel. Por eso el conocimiento ahí es importante. Tú primero conoces, porque cuando tú conoces, tú estás poseyéndolo con tu entendimiento. Tú tienes que conocer a la persona antes de amarla. Tú tienes que saber si esa persona sí es carne de tu carne y hueso de tus huesos. O sea, es un pedazo de tela viejo, dañado, y tú un pedazo de tela nuevísimo lo vas a unir y se rasga. No funciona. Es desigual. Entonces eso es muy importante, eso es discernimiento. Mientras que la Virgen se preparó, la Virgen, ¿qué hizo? Pues yo estoy a este nivel, toda tranquila. Y Dios le dijo como que, bueno, reto aceptado, por así decirlo. Y le colocó al mismo nivel en el que ella se lo puso, le puso a San José. Eso es muy importante porque eso es una verdad espiritual. O sea, Dios te va a colocar a una persona al nivel de espiritualidad que tú tengas. Eso es bíblico, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. En el amor tú no puedes rebajarte. Tienes que buscar que alguien esté por lo menos a ese nivel. Lógicamente eso no significa buscar una persona perfecta o idealizar lo que sea, no. Pero sí es por lo menos entender que una persona esté hablando tu propio idioma, que esté en tu mismo nivel de lucha, que entienda dónde tú estás, que entienda dónde debe estar, ¿cierto? Lógicamente, por ejemplo, el caso que estaban poniendo ahorita de Pancho y Conchita. De pronto al hombre le faltaba un poquito más, pero por lo menos entendía y peleaba y luchaba. Ya eso es distinto, ¿cierto? Y así en muchos casos. Matrimonios santos hay así. Hay un libro que se llama Matrimonios Santos. Yo no me lo leí, pero leí cuántos y eran cantidades. Hay muchísimos que no conocemos. Uno le hablan de Celia y Martín, los papás de Santa Teresita, uno que otro, pero hay cantidades de matrimonios santos en la iglesia. ¿Quién como Dios? Muy bien, entonces es otra causa, el conocimiento. ¿Qué sucede? Que mientras tú vas conociendo, ya tú dices, puedo amar. Y entonces te enamoras porque conociste. Pero llega un punto en el que tú, tanto amor que tienes, te enseña también a conocer. Entonces las personas que están casadas, de tanto que se aman, ya se conocen mucho más, ¿cierto? Por ejemplo, pasa que las personas cuando ya tienen mucha edad de casados, empiezan como a parecerse un poquito, ¿cierto? Dicen, pues, eso tiene hasta como una explicación supuestamente medio científica. Yo no sé, yo no explicaría eso. Para mí eso es muy sencillo. Como todo el tiempo se están mirando, entonces ya tienen los mismos gestos, las mismas mofas de la cara y pues se le van haciendo las arruguitas de la misma forma que las tienen. Esa es mi conclusión. Pero tiene mucho en el sentido de que tú estás viendo a esa persona todo el tiempo, es decir, contemplándola, amándola, la conoces. ¿Sí me van a entender? Es no solamente conocer para amar, sino que también amando conoces más. Y eso aplica para Dios. Porque amando a Dios lo podemos conocer más, esos son los místicos. ¿Cierto? La mejor forma de conocer a Dios es en el amor. Porque es que si no, no puedes. Con la razón se te va a explotar. ¿Cierto?
lo que dice Chesterton, tú tienes dos opciones, o querer meter el cielo en tu cabeza o querer elevar tu cabeza hacia el cielo y simplemente mirar. Tienes dos opciones, ¿cierto? Eso es el contemplativo, que se eleva hasta Dios, lo ama y amándolo ya puede acceder a Él. Amén. Por eso la fe es la humildad de la razón, ¿cierto? Yo no soy capaz de conocer a Dios, pero puedo amarlo. Bueno, listo, muy bien, 3 causas, falta una. Dijimos, la primera, eso, falta semejanza, muy bien, falta semejanza. La tercera, la semejanza es muy importante, dice Fulton Sheen, porque tumba esa mentira de que los opuestos se atraen. No es verdad que los opuestos se atraen. Los opuestos se atraen superficialmente. Es decir, hay personas que en su personalidad son muy distintas, pero en su esencia tienen que ser muy parecidas. Sí, lo que pasa es que, a ver, hay complemento claro en la diferencia de características, como hablamos ayer, varón-mujer, ¿cierto? Y hay complemento en la parte superficial, ¿cierto? En la personalidad. Por ejemplo, que uno es tímido y la otra persona es súper habladora. Esas son cosas más superficiales, de personalidad. Pero en el fondo tiene que haber una semejanza muy concreta que los haya unido. ¿Qué tiene que ver con lo que decíamos ahorita de la amistad? Tú eres igual de raro que yo, ¿cierto? Eso. O sea, ahí hay una semejanza. Si las personas no tienen una semejanza, algo en común que los haga unirse, es muy, muy difícil que se sostenga esa amistad, porque es pura discordia. ¿Me hago entender? Entonces, en personalidad pueden ser muy distintas, pero tiene que haber algo muy común entre los dos, porque eso le da solidez a la relación, ¿cierto? Estas cosas todavía aplican para amistad, aplican para una pareja y aplican para nuestra relación obviamente con Dios, porque en Dios tenemos que buscar siempre la semejanza con Él, ¿cierto? ¿Se acuerdan que decíamos que cuando pecamos no perdemos la imagen, pero sí perdemos la semejanza? Tenemos que buscar siempre la semejanza con Dios. Amén. Muy bien, no hemos ni empezado todavía. Esto apenas son las causas. Ahora sí vamos a empezar. ¿Cuál es el primer amor por el que se arranca? ¿Cierto? Obviamente, el amor concupiscente. ¿Cierto? Es el primer amor. Es como el amor más ahí básico, ahí más pobre. No es malo, pero es todavía muy pobre, ¿cierto? Amor concupiscente. Entonces el primer amor es ese. Aquí todavía no le vamos a llamar eros, porque ya después voy a explicar por qué. Concupiscente. ¿Cierto? Entonces, cuando tú empiezas a atraerte por una persona, por así decirlo, porque la ves como un bien para ti. ¿Cierto? Recuerden, es el amor por uno mismo. Entonces, por ejemplo, hacia Dios, nuestra relación con Dios siempre empieza así. ¿Cierto? Casi siempre, y a Dios como que no le duele eso, nuestra relación con Dios siempre empieza siendo un poquito interesada. ¿Cierto? ¿Por qué buscó el hijo pródigo a su papá, al Padre misericordioso? Tenía hambre. Él no dijo, ay, qué pesar de mi papá, y mi papá como me amaba y yo lo amo también, ¿qué hago yo aquí? No. Él dijo, tengo hambre y en la casa de mi papá hay comida y aquí no. O sea, puro interés. O sea, un amor muy concupiscente. ¿Sí se dan cuenta? Él no fue porque, ay, quiero otra vez a mi papá, me volví a enamorar de mi papá. No, tengo hambre, eso fue todo. Es un amor muy del hambre. Lógicamente, por ejemplo, en Dios es eso. Al principio uno ama a Dios de una forma muy imperfecta y a Dios como que no le choca eso. Al principio Él nos recibe así. ¿Cómo recibió el Padre misericordioso a su Hijo? Interesado venía. Venía era por comer porque tenía hambre. ¿Y qué hizo el Padre? Lo besó efusivamente. Dios, No sé si era también la ausencia que uno buscaba a Dios en tres ocasiones, que primero por interés, por necesidad y luego por amor. Que eso era como ahí donde se iba purificando, que uno siempre busca Sí, por interés, sí. porque necesita curarse, porque está mal, luego ya ve la necesidad de Cristo, ya tuvo el interés, pero tiene la necesidad de buscar a Dios. Y luego ya cuando se purifica es porque ya lo está amando. Sí. Sí, es muy parecido como el camino hacia esto. Acuérdense, por ejemplo, las vías de las que habla San Juan, camino hacia arriba, hacia Dios, ¿cierto? Al principio duele, al principio es costoso, dice San Agustín que es como pisar tus propios vicios. Al principio cuando uno inicia con la conversión, también uno la llora, uno pisa los propios vicios, duele un poquito, por eso es purgativa, te purifica. Luego iluminativa, el Señor ya como que se te manifiesta especialmente, hay como una epifanía, el Señor te muestra su gloria, yo qué sé, y luego viene la parte unitiva donde ya es el amor pues unido al Señor. Es una escalera hacia el cielo, ¿cierto? Esto es lo que nosotros estamos haciendo también, es un camino hacia arriba. Lo que pasa es que al principio siempre inicia siendo un poquito egoísta. O sea, no es egoísta, es un amor para uno mismo. Por ejemplo, uno desea el cielo, ¿cierto? Y desear el cielo nunca es malo.
¿Y tú para qué deseas el cielo? Porque en el cielo voy a gozar muchísimo, ¿cierto? ¿Es malo desear el gozar en el cielo? Para nada. Es que Dios nos creó con eso, ¿cierto? Eso no es un deseo mercenario, o sea, eso no es un deseo cruel, es un deseo que Dios nos puso, es bueno. O sea, el amor siempre busca gozar del objeto amado. Eso no tiene nada de malo, ¿cierto? El problema es que se quede solamente en eso. Amén. Muy bien, ¿cuál sigue? Sigue el benevolente. Entonces, así como uno, por ejemplo, ama por uno mismo, lo que decíamos ahorita, va madurando el amor con un amor de más buscar el bien de la persona. Por ejemplo, para una amistad, si no existe amor benevolente, esa amistad se va a morir. Entonces, cuando tú ves que esa persona está buscando tu bien, a ti te llama la atención eso y tú dices, qué buena persona, y te empieza a caer bien. Y empiezan a ser amigos, ¿cierto? Una amistad puede ser porque alguien te hizo un favor, qué persona tan amable, y empiezas a admirar la amistad, y tú haces lo mismo por él, y así empieza el amor, ¿cierto? Un amor benevolente. Tú empiezas a buscar el bien de esa persona, eso está clarísimo. Seguimos. La simpatía, ¿se acuerdan que hablábamos de esto? Esto tiene mucho que ver también con la atracción. Esta persona me cae bien. En el caso de una pareja, te parece bonita, te parece agradable, no sé qué, ¿cierto? Entonces ya eso va creciendo. No solamente es el amor benevolente, sino la simpatía por esa persona. Y ahí donde dice Juan Pablo II, la simpatía hay que transformarla en amistad. Y la amistad hay que completarla con la simpatía, ¿cierto? Entonces esto tiene que transformarse y ahora viene la que sigue, que es amistad. Hasta aquí podemos decir, todas esas aplican para cualquiera, ¿cierto? Aplican para cualquiera. Incluso, miren, esto aplica con Dios. Yo creo que nosotros tenemos que tener también una relación muy grande de amistad con Dios. Lo que pasa es que a veces, yo creo que hoy en la iglesia ha habido un error, y es que a la gente solamente se le habla de como, Jesús es mi amiguito. Y es como una predicación toda infantil, ¿cierto? Como vamos a hablar de Jesús y cogen un tablero y pintan a una persona y unos globitos al lado. Este es mi mejor amigo, se llama Jesús. ¿Cierto? A veces queda como, bueno. Pero el amor de amistad con Jesús es muy importante, ¿cierto? Por ejemplo, el trato de amistad. ¿Qué significa la amistad y qué significa tener amistad con Dios? O sea, la reciprocidad, es que yo estoy todo el tiempo hablando con el Señor. ¿Qué te gusta a ti hacer con un amigo? Sentarte a hablar con él, tratarlo de amistad, ¿cierto? Creo que era Santa Teresa que decía, la oración consiste en tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, ¿cierto? Eso es el amor de amistad. Y eso es muy bonito. Hay un salmo, creo que es el 116, que dice una cosa muy chévere. Dice, hay unos que trabajan todo el día y sudan para añadir un pan para su casa, mientras que Dios se lo regala a sus amigos cuando duermen. Eso es tremendo. A mí me parece muy, muy tremendo ese salmo, porque es como diciendo, es que entre los amigos están procurando todo el tiempo ayudarse. Y a veces uno es el que quiere ponerse cosas y trabajar por la propia cuenta. El amigo es el que te dice no trabajes solo, no creas ser autosuficiente, ven que yo te puedo ayudar. ¿Me hago entender? O sea, esa relación de tú no estás solo en eso, deja de estar peleando solo por salvar el mundo, tú no eres Dios. O sea, necesitas a alguien que esté al lado tuyo ayudándote en esta batalla, necesitas a alguien que te lleve la mano. Entonces Dios tiene esa relación de amistad con nosotros. Muy bien, pero entonces, o bueno, incluso aquí viene una parte chévere también, afecto, también aplica todavía. Pero ¿qué sucede? Que esto puede suceder con una amistad, ¿cierto? En una persona tú la puedes considerar un hermano, pero también en una relación es clave este amor de afecto. Y esto se omitió completamente. San Juan Pablo II dice, el cristiano debe ver a la mujer primero como una hermana y luego como una posible esposa. Eso es importante. Primero como una hermana y luego como una posible esposa. Y eso es clave por muchos sentidos. Uno, por la confianza. Entonces, uno tumba como esa barrera de mirarse así, sino que uno empieza ya a tener más confianza con la persona, a tratarse de una forma mucho más familiar. Obviamente conociendo espacios, obviamente teniendo en cuenta pues el pudor, el cuidado, el orden, claro, ¿cierto? Pero ya hay un trato más de confianza, ¿cierto? Eso es importante. Y también, yo creo que esto ayuda mucho a dignificar a la otra persona. Por ejemplo, cuando a un hombre le dicen, mira, trata a toda mujer como te gustaría que trataran a tu hermana.
eso te cambia todo, ¿cierto? Te cambia el chip enseguida. Yo tengo una hermanita de 18 años y soy el man más celoso del mundo. Soy súper celoso, así que es la cosa más horrible. Y yo digo, Dios mío, si así soy yo con mi hermana, pues que todas las mujeres tienen la misma dignidad que tiene mi hermana. Entonces eso me debe interpelar, me debe cuestionar a cómo debo yo tratar a las mujeres. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cómo debe ser el trato también, por ejemplo, del hombre con la pareja y viceversa, de la mujer también con el varón? ¿Cierto? ¿Cómo debe ser ese trato? Debe ser familiar, debe ser entre hermanas. Muy bien. Y de aquí para adelante ya empieza un amor ya más dentro de la pareja. Entonces, por ejemplo, después del afecto, viene una palabra clave que se llama exclusividad. Exclusividad. ¿Qué significa eso de amor de exclusividad? Amor exclusivo. Ah, bueno, una cosa que se me olvidó. Aquí, en la parte de familiaridad, aquí esta parte tiene mucho que ver, el afecto y la amistad es el lugar del conocimiento. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en la pareja, en el varón y mujer, es el lugar para conocer a la otra persona, pero incluso, que eso tiene que ver con lo familiar, conocer la otra familia. ¿Cierto? Es súper importante cuando tú estás discerniendo, por ejemplo, que te vas a casar con una persona, en ese discernimiento que tú sepas quién es la familia de esa persona. ¿Cierto? Hay gente que dice, con la familia también te casas. Tiene algo de cierto. O sea, eso es así. Entonces, conocer la familia de esa persona. Entonces es un proceso también de conocimiento. La exclusividad entonces ya es, por ejemplo, aquí ya esto es una relación de noviazgo. Por ejemplo, es un amor exclusivo, distinto al resto de personas. Un amor de exclusividad. ¿Cierto? Entonces ya la persona como ama a esa otra persona ya no es como ama el resto. Ya esto es mucho más que amistad o que hermanos. Tiene que estar fundamentado en todo esto, pero ya es distinta. Ya ha madurado, ha crecido. Bien, vamos bien ahí. Muy bien. Sigue el compromiso. No me va a caber el tablero. ¿Cierto? Entonces ya es una promesa de amor para toda la vida. Ya estás discerniendo casarte, por ejemplo. Es el compromiso. Ojo pues, que aquí hay una cosa interesante. Vamos a colocarlo acá. Hay un psicólogo que se llama Enrique Rojas, que dice que esto es un camino desde el amor carismático hacia el amor institucional. Eso es súper importante. Él dice, es un camino de lo carismático hacia lo institucional. Es decir, lo carismático tiene que ir cediendo hacia lo institucional, o sea, a institucionalizar espacios, por así decirlo. Dicho de otra forma, hay compromisos que garantizan ciertos espacios. Es decir, aquí el trato que tú te das en toda esta parte de exclusividad ya es distinto al resto de personas, porque ya hay una institucionalización, por así decirlo, de un trato diferente. Les voy a poner un caso muy claro para eso. Enrique Rojas, te lo recomiendo mucho. Es excelente. Tú lo conoces, Katy, ¿cierto? Muy bueno. Tiene un libro que se llama Amor Inteligente, que es muy bacano para esto. Tiene muchos libros, es muy bueno. Es de una formación muy católica, entonces es muy bueno porque es de una doctrina muy sana, me parece. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí, bueno. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que si yo soy policía y yo cojo y te agarro los brazos por detrás y te coloco unas esposas y te monto un carro, ¿cierto? A que si yo no soy policía y hago eso, ¿cierto? ¿Por qué? En un caso, pues hay una autoridad, hay un compromiso que te cede ese espacio, pero en el otro caso no hay un compromiso que tú hayas hecho, como una especie de consagración que tú hayas hecho, que te ceda hacia la autoridad para ese otro espacio. ¿Me hago entender? Eso es muy importante porque es que esto aquí aplica. Por eso es que no se puede la unión libre, porque no hay todavía el compromiso para garantizar ese espacio. ¿Me hago entender? Por eso no se pueden las relaciones sexuales antes del matrimonio, porque no hay todavía un compromiso en el que tú le prometes a la otra persona, te voy a amar para toda la vida, y que eso te garantice la autoridad para hacer eso. ¿Me hago entender? Eso es súper importante. Entonces es de lo carismático hacia lo institucional. Y a veces puede pasar que lo carismático quiera ir muy rápido, pero lo carismático siempre tiene que esperar a lo institucional. Les pongo un caso. ¿Quién llegó primero cuando Jesús resucitó? Bueno, además de María Magdalena, cuando van los apóstoles corriendo. Juan, muy bien. ¿Quién entra primero? Muy bien. O sea, Juan es el carismático, ¿cierto? El animado, el místico, no sé qué, sale corriendo, llega primero obviamente, pero Juan no entra. Él espera que entre primero lo institucional. ¿Sí ven?
Eso es como la relación entre la iglesia carismática y la iglesia jerárquica institucional. La carismática va mucho más rápido, la piedad popular va volando. Y la institucional está ahí todavía, bueno, miremos a ver, esperemos, todavía no. Y le toca a uno esperar y ahí como estuviera haciendo fila para visa, ¿cierto? Pero toca esperar y bueno, con calmita. Así es lo mismo en esto. O sea, primero tiene que ir la parte carismática volando, pero tiene que ir esperando los espacios institucionales, por así decirlo. Esto es una forma como un poquito más teológica de explicar por qué la castidad, por qué es necesario esperar para el matrimonio, etc. ¿Cierto? Hay una consagración que te da una autoridad. Lo mismo matrimonio civil, unión libre, exactamente. Es un espacio que no se te ha garantizado todavía, entonces tú no puedes gozar de eso. Tú no tienes una consagración que te haya hecho eso. Matrimonio civil no significa nada religiosamente. O sea, no es verdaderamente la consagración, tiene que ser ante Dios. ¿Quién como Dios? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Listo, seguimos. Entonces, de esto, compromiso, ojo pues, viene consagración. Sí, porque, o sea, lo carismático tiene que esperar a lo institucional, ¿cierto? Es lo que decíamos aquí. O sea, el carismático va moviéndose, pero se van institucionalizando ciertas cosas que le van permitiendo hacer cosas. Eso es importante. Entonces, por eso San Juan Pablo le llama esto intimidad, porque hay intimidades que no se pueden antes, ¿cierto? Hay intimidades que tienen que esperar a que haya una institución que la permita, por así decirlo. Por eso es que el amor y el orden. ¿Cómo? Claro, ya eso se pierde. Sí. ¿Quién como Dios? Atentos, no se me pierdan que estamos sin tiempo. Ojo pues, consagración. Aquí yo le llamo esto consagración para hablar del matrimonio, o sea, el acto de casarte. Cuando tú le dices, yo te acepto por mi esposo y no sé qué, yo te acepto, eso es la consagración que tú haces. ¿Por qué le llamo consagración? Porque esto es una trampa que estoy haciendo yo. Aquí esto aplica para el matrimonio, pero también aplica para nosotros, cualquier persona común y corriente que decide hacer el acto de consagración, ¿cierto? Ahí está lo bonito de esto. ¿Me hago entender? Les decía, por eso acuérdense que aquí estamos hablando de nuestra relación. Ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, la relación entre el varón y la mujer pareja, pero también nuestra relación con Dios. Nosotros también hacemos esto. Hacemos un compromiso en cierta forma también. Uno es un compromiso cuando va a un retiro. Señor, ahora sí, vamos a cambiar, listo. Y entonces empiezas el proceso de la consagración. Dios se te aparece, viene la parte iluminativa, lo carismático, sí, pero espérate, también hay momentos en los que tiene que ordenarse, lo que hablamos de los directores espirituales, todas esas cosas, espacios que Dios se va permitiendo, lo mismo lo que hablamos de la iglesia carismática, a veces va muy rápido, tiene que esperar a la institucional. Luego viene... Sí, entonces aquí, por ejemplo, lo mismo, la consagración, por ejemplo, aplica porque ellos también tienen un amor hacia es decir, ellos viven exactamente esto igualito, la exclusividad, los primeros votos. Ya luego aquí eso de consagración ya son los votos perpetuos. Por eso es que las religiosas van haciendo varios votos. Eso es muy bonito. Muy bien, consagración. En ese momento ya tú pasaste para otro lado. O sea, ya aquí eres propiedad. O sea, tú en ese momento dijiste, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, hiciste un acto de consagración. ¿Me van a entender? Renuncio a Satanás, a sus seducciones y a sus obras y me consagro a Jesucristo. Aquí lo hiciste. Eso sucede. O sea, cuando tú haces la consagración, ya vayan teniendo en mente eso, porque ahorita lo vamos a trabajar mucho, te estás casando con Dios. O sea, todo esto que nosotros hemos hablado aquí de teología del cuerpo tiene mucho que ver con nuestra propia espiritualidad, con nuestro carisma. Porque esto apunta a vivir incluso con mayor profundidad nuestra consagración. Es que nuestra consagración fue casarnos con Dios. Entonces, bueno, bien. Y aquí viene una cosa que se llama amor matrimonial. No me va a alcanzar el arbolito. Coloquémosle matrimonial nomás. Este tipo de amor, dicen Juan Pablo II y Fulton Sheen, que es el amor más completo. ¿Cierto? Es una forma de amarse diferente. Porque ¿se acuerdan cuando definimos el amor al principio de la charla? ¿Cómo se llamaba? Querer el bien del otro. O sea, tú le das un bien al otro. Juan Pablo II dice, una cosa es que tú le des un bien al otro y otra cosa es que tú te entregues al otro como bien. Tú aquí te entregaste completamente, ya tú no te perteneces. El amor matrimonial es darse. Darse es más importante que dar, ¿cierto?
Entonces no es cualquier bien, tú te estás entregando, te estás consagrando para el bien de esa persona. El amor matrimonial por eso es mucho mayor, es el amor más completo, porque además tiene que tener todo esto. ¿Cierto? Sin la caridad el amor se muere, sin la reciprocidad el amor se muere, dice Juan Pablo II. Un amor sin reciprocidad está condenado a extinguirse, a morirse. Necesita de la intimidad, necesita de la caridad constante, de todo el tiempo la persona buscar el bien de la otra persona, de que los dos mueran a sí mismos. Necesita de la amistad, necesita que ellos cultiven un tercero trascendente. Eso del tercero trascendente se hace perfecto, es ahí, con el matrimonio, porque entonces ya buscan no solamente cosas vanas cualquiera, como que me gusta leer libros y esa persona también. Es que aquí hay terceros que los trascienden del nivel, por ejemplo, de hijos. Es un bien que hace que trascienda ese matrimonio. O sea, el amor matrimonial por eso es mucho más grande. Y es un amor en el que ya tú estás consagrado, tú te debes a esa persona. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que decíamos libertad y amor? Entonces ayer decíamos que en la Anunciación la Virgen, ese fue el momento en el que la libertad y el amor se besaron, como que eran uno solo, porque ella renunció completamente a su libertad y la convirtió en amor. Eso es lo que sucede cuando uno se casa. Entonces, viene una cosa interesante. Virtud. Hay ciertas, como en la práctica, ¿cómo se vive el amor matrimonial? Entonces Juan Pablo II dice que hay ciertas virtudes o cierta forma de vivir el amor matrimonial como una virtud. Dice Juan Pablo II, eso está en amor y responsabilidad. Es medio enredadito, porque a él le encanta tirar palabras raras. Pero vamos a ver cómo lo aterrizamos. La primera es, coloquémoslo así, afirmar el valor de la persona. Esto va en este arbolito, o sea, estoy explicando el amor matrimonial, que es el arbolito. ¿Cierto? Afirmar el valor, coloquemos afirmar valor, ya ustedes saben qué es. Para mí esto de afirmar valor tiene mucho que ver con la pureza. Es decir, es el respeto, la pureza. ¿Se acuerdan que hablábamos de pureza? ¿Qué significa? Reverencia por el misterio, ¿se acuerdan? Entonces es tratar con reverencia aquello que tiene mucho valor, ¿cierto? Aquello que es sagrado. Por ejemplo, Juan Pablo II dice que la castidad es prontitud o disponibilidad a estar siempre afirmando el valor de la otra persona. Dice como completamente es lo que significa. O sea, esta persona vale mucho y por tanto yo debo medirme, dominarme en mi trato hacia ella. Entonces ahí debe haber mucho de eso en el amor matrimonial, ¿cierto? La pureza como se trata a la otra persona. Eso es súper importante. Muy bien. 2, ya no me acuerdo. Ok, eso. Dice pertenencia recíproca, eso suena horrible, pero ¿qué significa unidad? Cultivar la unidad. ¿Se acuerdan ayer que decíamos que el tiempo dedicado en afilar el hacha, ¿qué es? Nunca es tiempo perdido. ¿Se acuerdan de eso? Eso es virtud. Es decir, la virtud de todo el tiempo estar cultivando la unidad entre los esposos. En todo sentido, en conocimiento, en hablarse, pero también incluso en las relaciones sexuales, porque ahí es cuando son imagen perfecta de Dios, son una sola carne. Es dedicarse tiempo todo el tiempo, porque así van a amarme incluso mejor a sus hijos. ¿Se acuerdan? Entonces, unidad. Tercero, esa es responsabilidad. Entonces, Juan Pablo II dice, eso quedó horrible, bueno, ahí dice responsabilidad, supongamos. Juan Pablo II dice que, dice, yo amo a una persona en la medida en la que siento responsabilidad por ella, dice él. O sea, tú en verdad sabes cuánto amas a alguien dependiendo cuánta responsabilidad sientas por esa persona. Y eso es tremendo porque otra vez, uno piensa en el amor por sentimiento. Ay, siento mucho amor por esa persona. No tanto. Tiene más que ver con la responsabilidad. En la charla de pudor yo les voy a hablar un poquito más profundamente sobre eso de la responsabilidad. O sea, el cuidar a la otra persona. ¿Cierto? Por ejemplo, recuerden que ayer hablábamos de varón y mujer y decíamos que el varón tiene que ser protector y la mujer tiene que ser como apoyo, ¿cierto? Como soporte, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Que ella tiene que ser como un soporte. Así se manifiesta la responsabilidad entre los dos.
¿cierto? La mujer, por ejemplo, le ayuda al varón, si él, por ejemplo, está fallando en ciertas cosas, en vez de zapatearlo, dice, yo tengo una responsabilidad del alma de esta persona, lo voy a ayudar a crecer, ¿cierto? Y el varón mira a la mujer y dice, yo tengo una responsabilidad por ella, yo en vez de patearla o maltratarla por su falta de virtudes, ¿cierto? Diciéndole, mira lo mal que está haciendo esto, echándole en cara una cantidad de cosas, más bien voy a colocar fuerza donde le hace falta a ella debilidad, donde tiene debilidad. Incluso la palabra compañera en el Antiguo Testamento, cuando en Génesis dice, le voy a crear una compañera adecuada o una ayuda adecuada, en hebreo significa persona que coloca fuerza en lo débil. Entonces eso es súper importante porque ahí entiendes el valor de la responsabilidad entonces. Muy bien, y la última es el compromiso de la libertad, llama él. Entonces coloquemos aquí libertad. Él dice compromiso de la libertad. ¿Qué significa compromiso de la libertad? Eso tiene que ver con lo que dice San Pablo en Efesios 5:25, mujeres sean sumisas a sus esposos. Y lo mismo el esposo, en cierta forma, compromete su libertad muriendo por ella, ¿cierto? Entonces eso es que mi libertad ya no me pertenece. Y es muy bonito porque Juan Pablo II dice una cosa muy chévere ahí. Dice, nosotros tenemos más deseo de amor que de ser libres. Es súper interesante. Él dice, nosotros tenemos más deseo de amor que de ser libres. Por eso no queremos que nuestros familiares se mueran. ¿Cierto? Si un familiar tuyo, de una forma muy cruel, si un familiar tuyo se muere, en cierta forma eso es una libertad para ti. ¿Cierto? Por ejemplo, nuestro mundo hoy, que idolatra la libertad, por eso esa es la culpa de lo que el Papa llamaba la cultura del descarte. ¿Cierto? Esta persona enferma en una cama, para mí es una esclavitud porque tengo que estar pendiente de ella. Las personas que idolatran su libertad y solo les importa su libertad, prefieren deshacerse de esa persona, eutanasia. ¿Sí se dan cuenta? La libertad, nosotros no la deseamos tanto como deseamos amar, porque el amor le da sentido a nuestras vidas. Entonces uno prefiere casi como hacerse esclavo de alguien por amor. O sea, uno prefiere perder la libertad por amar y por sentirse amado. Entonces es eso, o sea, la libertad aquí es el compromiso de mi libertad. Yo renuncio a mi libertad por el amor a esta persona. Cuando una persona se casa, se le acaba mucho de su libertad, ¿cierto? Ya las salidas con amigos, la cantidad de cosas se mueren. ¿Por qué? Porque hizo ese acto de ya, me voy a dedicar exclusivamente a esta persona. ¿Me van a entender? ¿Quién como Dios? Bien, y entonces Fulton Sheen, acá lo voy a colocar, a ver, borro. En el amor matrimonial dice que tiene ciertas características. ¿Se acuerdan que ahorita hacíamos las características de los 4 amores? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, este tiene ciertas características también. Él se las roba de Santo Tomás, pero es que él las explica mejor. Características o condiciones. La unidad que ya le dijimos allá, él le llama eso mutua residencia. Ya les voy a explicar eso. Esto tiene que ver con el enamoramiento, dice Fulton Sheen. Entonces, por ejemplo, Enrique Rojas dice que cuando una persona está enamorada, como que la otra persona está alquilada en la cabeza de esa persona, ¿cierto? Todo el tiempo está pensando en esa persona, todo el tiempo la tiene presente, ¿cierto? Entonces eso es la mutua residencia, la persona reside en la otra. Son 2 almas que todo el tiempo están como funcionando al unísono, ¿cierto? Incluso esto tiene mucho que ver también con la amistad, ¿cierto? Hay un ejemplo que coloca San Francisco de Sales en la Filotea. No me acuerdo que habían 2 santos que decían, es que nosotros somos como un alma en 2 cuerpos, porque eran tan amigos, eran tan cercanos en su amistad, que era o sea, todo el tiempo pensaban igualito. ¿Ah? Era San Agustín. Sí, buenísimo, eso. Entonces imagínense, o sea, eso puede pasar, y eso especialmente pasa en el matrimonio. Un matrimonio que sabe vivir bien su matrimonio, casi que están súper conectados. O sea, llegan al punto en el que el otro ya sabe qué está pensando el otro enseguida, ¿cierto? Le pasa más a las mujeres porque son más intuitivas, pero ahí el hombre puede ahí irlo manejando. Estas 2 me parecen bacanas. Éxtasis. Entonces el éxtasis es como salir de uno mismo. Ustedes han visto la imagen esa de Santa Teresa de Ávila, el éxtasis de Santa Teresa de Ávila. Es impresionante. Es una estatua, Bernini creo que la hizo. Es así toda, es buenísima. El éxtasis es eso, es salir de uno mismo. ¿Se acuerdan que hablábamos que el amor eros, dice Benito XVI, que es el amor que quiere remontarnos hacia el éxtasis, hacia lo eterno? El éxtasis es como una especie de morir a nosotros mismos. Fulton Sheen tiene una lectura sobre eso muy bacana en el libro ese que les dije de Son 3 los que se casan.
Ahí él explica estas 4 características. Y la del éxtasis es muy bonita porque él dice que Dios le concede a las personas éxtasis porque después los va a llamar algo muy difícil. Así que preocúpense, no se deben preocupar. Pero tiene mucho que ver, por ejemplo, San Pedro, Santiago y Juan cuando están arriba en el Monte Tabor. Es tremendo éxtasis, pero después era porque se venía una cosa muy pesada. Por ejemplo, él dice que Dios es como que les da un crédito a las personas con el éxtasis para después cobrárselos con otra cosa. Eso es muy feo. Pero ¿por qué? Por ejemplo, él dice, el éxtasis, por ejemplo, de los esposos en la unión conyugal, ¿cierto? Después, por así decirlo, lo pagan. O sea, eso les da un empuje, por así decirlo, un ánimo espiritual, motivacional para los hijos, para cargar los hijos, porque es de la unidad, ellos son fruto de nuestra unidad. Entonces eso tiene mucha fuerza. ¿Me van a entender? Entonces el éxtasis es clave en el amor matrimonial, en ese sentido, pero también aplica hacia Dios, ¿cierto? Entonces Dios le permite a las personas a veces unos éxtasis porque los va a llamar a una cosa muy grande, un martirio muy tremendo. San Ignacio Loyola habla un poquito de eso en los ejercicios espirituales, con la consolación y la desolación. Él dice, muchas veces la consolación así constante Dios la permite porque te va a llamar a algo muy heroico después. Eso da sustico. Pero bueno. Y por último, el celo. Entonces, del celo, yo creo que es bueno explicarlo primero desde Dios. Nosotros, por ejemplo, en la comunidad habla mucho de celo apostólico, ¿cierto? ¿Qué significa el celo apostólico? Buenísimo, dolor por las almas, los que están afuera, que lo conozcan también, ¿cierto? Creo que Santa Laura Montoya que dice que es como una herida en el corazón porque es que no lo aman, ¿cierto? Eso es muy importante, porque es que el celo apostólico nace del amor tan grande que yo le siento a Dios. Ojo con esto, es el amor tan grande que yo siento por Dios, o sea, que en mi matrimonio, mi amor matrimonial, de ese amor matrimonial que yo siento por Dios, se produce ese celo. Es que ¿cómo es posible que este amor tan grande no lo conozcan? ¿Cierto? ¿Cómo es posible que este amor tan grande no se expanda? Más o menos eso, de ahí nace el celo apostólico. Lo mismo nace, desde eso Fulton Sheen explica el celo entre las parejas. Él dice, hay un celo que es malo, como negativo, que es ese celo como de no te metas, ¿cierto? Como ese celo horrible. Pero hay un celo que es como positivo, dice él, que es el celo de este amor es tan grande que hay que expandirlo. Entonces él dice que de ahí nace los hijos. Ahí nace, por ejemplo, el querer tener muchos hijos, porque este amor con el que nos amamos, tenemos que amar a muchos. Por eso es que familias numerosas, ¿cierto? Y lo que decíamos, entre más se amen los esposos, mejor aman a los hijos. Entonces, ese amor tan grande matrimonial que se sienten los esposos, este amor deben recibirlo muchas personas, muchos hijos. Entonces, quieren tener muchos hijos. Ahí viene el celo. Amén. ¿Quién como Dios? Y por último aquí, el amor más grande de todos es el amor divino. Ahí terminamos. El amor divino es, nosotros decíamos desde el principio, ¿se acuerdan que nos enredábamos un poquito hablando de la causa eficiente? ¿Se acuerdan de la causa eficiente? Que nosotros en cierta forma como que producimos el amor. Nosotros somos la causa eficiente del amor. Pero ¿qué sucede? Que nosotros no amaríamos si no fuera porque Dios nos mueve a amar. O sea, Dios, el Espíritu Santo es el que nos mueve a amar a los demás. Y cuando nosotros amamos, no podemos amar si no es por una obra especial del Espíritu Santo. Pero no es que el Espíritu Santo, y dice Santo Tomás, no es que el Espíritu Santo ame por nosotros, ni que nos utilice cuando ama, porque el amor exige que sea libre, sino que nosotros participamos en él. El Espíritu Santo es el amor. Nosotros estamos participando en el Espíritu Santo cuando amamos. Entonces, ¿qué sucede? Que todos estos amores que hemos dicho acá, todos estos amores pueden tener la característica de amor divino si lo que nosotros hacemos es participar en el Espíritu Santo. ¿Me hago entender? O sea, ya no amamos por un producto de nuestra voluntad solamente, sino que nuestra voluntad lo que hace es adherirse al Espíritu Santo y lo amamos a Él como entregándoles a ellos el Espíritu Santo. El amor es un bien que le regalamos. Y si el bien más grande que tú regalas no es solamente tú mismo, que es el amor matrimonial, me entrego yo a mí mismo, sino que le entrego a Dios, coronaste. Ese es el amor más grande que existe. ¿Cierto? El amor más grande que existe es entregarle a Dios a la otra persona. Por eso, Fulton Sheen le llama a ese amor, a ese libro, son 3 los que se casan. ¿Cierto? Son 3 los que se casan. Porque es que solamente así es que somos imagen de la Trinidad. Es el amante, el amado y el amor. El amante es Dios Padre, el amado es Jesucristo y el amor entre los dos es el Espíritu Santo. Ellos son imagen de la Trinidad precisamente de esa forma. El amante, ¿cierto? La persona que ama, el amado
y luego el amor entre los dos, que es el Espíritu Santo. Cuando así sucede, cuando el amor es uno y trino, está para la eternidad. Y Fulton Sheen dice, si no, está condenado a morirse. Amén. ¿Quién como Dios?